Supercopa de España, cara a cara, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. El partido de ida en el estadio del Camp Nou. El Real Madrid, que viene de 2 títulos consecutivos de la Supercopa de España. En el año 88 se la ganó al Barça. En el 89 no hubo competición porque el Real Madrid llegaba como campeón de Liga y de Copa, y hoy oportunidad para revalidar de nuevo el Real Madrid en busca de su tercer título. De momento en este compromiso de ida en el Camp Nou, un Real Madrid que forma con Bullo, Chendo, Spasic, Hierro, el Chucho Solana, Michel, Santi Aragón, Sanchís, Villarroya, Butragueño y Hugo Sánchez. Enfrente el Barça ante 40.000 espectadores en su estadio, con Andoni Zubizarreta, López Recarte, Alex, Nando, Sebastián Herrera, Eusebio, Amor Carreras, Soler, Julio Salinas y el búlgaro Hristo Stoichkov. Partido que vamos a comentar con Rodrigo Marcial. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos ante un año realmente especial, en 1990, el 5 de diciembre, donde el Real Madrid, con nuevo entrenador desde hace pocas semanas, como es Alfredo Di Stéfano, en una temporada en la que empezaba John Tosak en el banquillo, después de un Real Madrid que venía del récord de goles en la 89-90, de ganar 5 ligas consecutivas, y el Fútbol Club Barcelona con Johan Cruyff en su tercera temporada, en la que se disputaba la Supercopa a mitad de campaña, en el mes de diciembre, y en la que esperaba destronar al Real Madrid, que venía de ganar no solo las ligas sino también las Supercopas. Ojo hasta la primera acción de ataque del Barça, viene Hristo Stoichkov, rapidísimo apareciendo al corte del central del Real Madrid, y con un gran ambiente, además, como decíamos, con ánimo de revancha, porque hacía tan solo 2 años en este mismo estadio el Real Madrid se había proclamado campeón de esta Supercopa de España. Era el primer título para el Real Madrid, y evidentemente nunca gusta que en tu propio estadio se celebrara un título como hizo el Real Madrid hacia apenas 2 temporadas. Ojo hasta acción a balón parado. Ahí viene Hristo Stoichkov en el saque de esquina. Se quedó muy corto el despeje de Santi Aragón. De nuevo vuelve a intentarlo el Fútbol Club Barcelona, el centro de Hristo, pero estaba invalidada la acción ya fuera de juego del búlgaro. Ahí estamos viendo una de las grandes novedades del Barça, Johan Cruyff, de los extranjeros que trajo el técnico holandés, y era la primera temporada de Hristo Stoichkov en el Fútbol Club Barcelona. Un Hristo Stoichkov que, bueno, sobra decir que marcó toda una época en el Barça y era desde luego la gran atracción de esta temporada del Fútbol Club Barcelona. Recuperando de nuevo en el centro del campo, de nuevo para Stoichkov, al suelo ahí el colegiado que señalaba la falta de Miguel Portland Chendo en uno de los grandes duelos que se iba a revivir durante temporadas. Sí, desde luego ahí en el lateral derecho, Chendo siempre titular indiscutible en el Real Madrid, y en el Fútbol Club Barcelona por ese lado pues se iba a encontrar Stoichkov en muchas ocasiones. La subida de López Recarte, tratando de ganar línea de fondo, intentaba pegar el centro, ese balón que se iba a perder por la línea de fondo en la portería de Paco Bullo. Hay algunas novedades. Bueno, Cruyff efectivamente ya empezaba a tener una experiencia en el banquillo del Fútbol Club Barcelona, aunque no tuvo unos inicios nada muy fáciles. Sí. Le iba a costar realmente acabar de imponer su esquema y su idea de fútbol. Y por ejemplo, hoy debutaba en este partido Sebastián Herrera, un jugador de la cantera del Barça de origen danés, y que además nada más y nada menos le iba a encargar el marcaje a Hugo Sánchez en el día de hoy. Sí, así es, un marcaje muy especial, ¿no? Venía Hugo Sánchez de marcar 38 goles en Liga en la temporada 89-90, era una de las grandes armas evidentemente del Real Madrid, así como la quinta del buitre, que estaba ya Michel, bueno, seguía Michel, seguía Sanchís, seguía Butragueño, pero era una temporada en la que ya el Barça empezaba a mostrar su poderío de verdad, con Cruyff, que, como vemos en el esquema, introdujo esa novedosa táctica con una línea de 3 detrás, con un pivote organizador y con un equipo tremendamente ofensivo, con 3 jugadores con un gran potencial, como Julio Salinas de referencia, Stoichkov por la izquierda, y con un Barça que intentaba instalar ese juego de toque de la escuela holandesa que tantos triunfos le dio a partir precisamente de esta temporada. Ahí le movía precisamente Herrera, la acción para Soler. Por la parte izquierda le cerraba a Michel. Tuvo que aparecer también ahí al corte Fernando Hierro para provocar el saque de esquina. Fernando Hierro, jovencísimo. Sí, Fernando Hierro, que también es un jugador que en el Real Madrid empezaba a tener unos galones importantes, actuando de medio centro, también luego más tarde se instaló en la defensa, e incluso algunas temporadas llegó a jugar de delantero, donde marcó
muchísimos goles. Vuelve a intentarlo de nuevo el Fútbol Club Barcelona, la subida desde el centro del campo, un centro del campo con Eusebio, con Guillermo Amor, con Carreras, bueno, imponiendo poco a poco, ¿no? Cruyff, como decíamos, ese estilo de juego con esos jugadores de buen trato de la pelota, de pase en corto sobre todo, y de mucha posesión, que es lo que buscaba Johan Cruyff en el banquillo, y la entrada de Spajic, el central del que mucho también se habló en el Real Madrid. Sí, un central que tuvo pues una época en el Real Madrid bastante desacertada, marcada por algún gol que otro en propia meta, sí, precisamente en el partido frente al Real Madrid, frente al Fútbol Club Barcelona. Llegó del Partizan y con Kika allí las dos grandes incorporaciones de fuera. Ahí vimos la apertura de Santi Aragón para Michel, la recuperación de Soler, como siempre con un recorrido increíble. Ojo a esa pérdida de balón, quedaba ahí suelto, aparece Nando providencial, y la cesión atrás para Andoni Zubizarreta, que movía ya rápido para López Recarte en el lateral derecho. Bueno, López Recarte, uno de esos jugadores que se mantienen de la época anterior, y poco a poco. Fíjate el pase de Eusebio, espectacular para López Recarte, la pide Soler, la pide Julio Salinas, también Risto Stoichkov, el cambio de orientación para Julito Salinas, el balón para Stoichkov y para el búlgaro Paco Bullo. Espectacular la contra del Barça, el pase de Eusebio absolutamente magistral, el envío, y yo creo que aquí le pitan fuera de juego en el toque atrás de cabeza de Julio Salinas. El disparo es luego espectacular, aunque la saca bien Paco Bullo, pero efectivamente le señalan ahí fuera de juego al búlgaro tras el toque de cabeza de Julito Salinas. Sí, el toque de Julio Salinas clásico con su estatura para combinar con Risto Stoichkov, y como bien decías, ahí la fuerza del Barça en esa zona es brutal, sí, y lo empezaba a demostrar. Ahí ese balón de nuevo de Santi Aragón para Michel, demasiado largo el envío, protegía bien Soler, lo tienen esa banda. Y de nuevo, saque de puerta para Andoni Zubizarreta. Camino de los primeros 10 minutos de encuentro. Con el 0-0 en este encuentro de ida de la Supercopa de España del año 90, que efectivamente se jugaba un 5 de diciembre. Sí, se jugaba a mitad de temporada y bueno, pues resulta extraño, ¿no?, ahora comprobar este tipo de fechas. Pero bueno, sí, que era mitad de campaña y el Real Madrid como campeón de Liga después del récord de goles de la temporada anterior. Fíjate que bien Butragueño la combinación. Al final se quedó el balón suelto en el punto de penalti, el despeje de Alex. Y con tranquilidad de nuevo vuelta a empezar. El Real Madrid intentaba meter ese balón para Emilio Butragueño, retrasando para Spajic. Tocando en el centro para Fernando Hierro. Ahí Fernando Hierro con el 4 a la espalda, abriendo el campo, metiendo para Michel. Michel, como siempre, arrancando desde la derecha, pero con bastante libertad. En la combinación y el juego en corto para Villarroya. Villarroya también retrasando el balón para Spajic. Ahora momentos y dominio del Real Madrid, que prácticamente no había aguantado la pelota en lo que ya de partido. Fíjate la subida de Spajic y el disparo con la izquierda al lateral de la red de la portería de Andoni Zubizarreta. Buena ahí la subida del central. Sí, buena subida ahí de Spajic, en una zona muy poco habitual para él, y el Real Madrid ahí intentando con Alfredo Di Stéfano en el banquillo tener el dominio del partido. Ahí de nuevo la subida de López Recarte, que ya hemos visto cómo subía con mucha fuerza en la anterior ocasión con la asistencia de Eusebio Sacristán. Vuelve a mover de nuevo el Fútbol Club Barcelona. Anticipa Spajic. Ahí va a recibir el mexicano Hugo Sánchez, que prácticamente no ha tocado todavía pelota. La peleaba de nuevo Santi Aragón. También Villarroya va a ver finalmente quién se lleva ese cuero. El balón que mete Michel la pone para Hugo Sánchez. La salida de Carrera desde línea defensiva con fuerza. Recuperando de nuevo, buscando el envío arriba. Ahí de Alex para Julio Salinas, que bien protege con el pecho. Cuidado para la llegada, el control, y se le queda la pelota atrás. Aparece ahora Risto Stoichkov. Vaya oportunidad tenía el Barça ahí. Risto con Chendo, tratando de ganar línea de fondo. Tapa bien el capitán del Real Madrid. Recupera el conjunto de Alfredo Di Stéfano. Bueno, el Real Madrid con las incorporaciones de Hagi, Spajic, Villarroya y Santi Aragón. Sí. Fíjate, Eusebio Sacristán de nuevo para Risto Stoichkov. Balón atrás de Chendo. Ahí cerrando providencial sobre Paco Bullo. Cuánto peligro ya causaba Risto Stoichkov nada más comenzar su primera temporada en el Barça. Venía del CSKA de Sofía y sobra decir ya todo lo que generó después. Sí. Y Santi Aragón, que era canterano del Madrid, pero luego pasó por otros clubes antes de llegar al primer equipo, por el Español, por el Logroñés, y ya volvió al Madrid. Y ahí estaba Hierro,
de central, Sanchís en el medio centro. Sí. Sanchís que, bueno, su relación con Tosa, que ya no estaba en el banquillo, siempre se comentó que no era la más mejor. adecuada, ¿no? Sí. Ahí está, de nuevo, precisamente, abriendo el campo para la carrera de Hugo Sánchez, ahí con carreras. Recuperado perfectamente el futbolista del Barça. Y otra vez vuelta a empezar para el conjunto blaugrana, con gran ambiente en el Camp Nou. Decimos que había muchas ganas, evidentemente, de conquistar este título que el Real Madrid hacía tan solo 2 años en este mismo estadio había celebrado. Era la temporada 1988 y era el primer título para el Real Madrid, en aquel entonces entrenado por Leo Benaker. Sí, así es. El Real Madrid conquistó la Supercopa, la primera en el 88, porque hubo 2 ediciones que podía haber disputado a mitad de los 80, en las 2 primeras ligas, que no las disputó por temas de fechas. Ahí el encontronazo entre Spasic y Julio Salinas, y luego la Supercopa del 89 ni tan siquiera se llegó a disputar porque el Real Madrid la temporada anterior había ganado Liga y Copa y se adjudicaba directamente. Directamente se le adjudicaba la Supercopa al Real Madrid. Y estamos por tanto en el año 90, donde sí está en pugna de nuevo este título de la Supercopa. De momento en el compromiso de ida en el Camp Nou, Soler en la salida de balón para el Barça, y defendido por Mitchell con mucha fuerza como siempre Soler, y sobre todo con mucho recorrido para la entrada de Mitchell por detrás. Y el colegiado Urizar Azpitarte señala la falta de Mitchell. Ahí la vamos a ver repetida. Sí, falta clara ahí. Sí, no hay balón. Mitchell. Fíjate, el público ha saltado en la grada como siempre, muy caliente, toda la historia de Madrid-Barça. Sí, ya se sentía en el Camp Nou que el Barça estaba cerca del Real Madrid, y en esta temporada, porque el Madrid además llegaba de perder una eliminatoria de Copa de Europa que propició la destitución de John Tosak, y por eso ya se sentía que las cosas estaban acercando. Ojo, Salinas quería meter ese balón interior, imposible ahí para Stoichkov. El dominio de Mitchell, de Chendo, protegiendo el balón para Paco Bullo. Volvía de nuevo para Fernando Hierro, ahí para Manolo Sanchís. De nuevo para Fernando Hierro, aguantando el Real Madrid en línea defensiva, efectivamente como apuntabas, Hierro de central, sí, y Sanchís por delante. Y Sanchís por delante. Que bueno, como ahora muchas veces era el propio el que bajaba, ¿no?, a iniciar la jugada. Sí, se intercambian perfectamente, los dos pueden jugar de medio centro, y ahí acompaña Santi Aragón con el 10 a la espalda. Cuidado ahí la línea de presión, a punto de perder Sanchís, fíjate cómo se ha rehecho, porque la presión de Eusebio a punto estuvo de robarle la pelota. Para Santi Aragón, efectivamente, cambiando la orientación hacia la semiluna del área grande. La llegada de Emilio Butragueño, dejando de nuevo para Mitchell, para Santi Aragón, abriendo el campo a la izquierda para la aparición de Solana. Ahí se dejó la pelota atrás y recuperaba de nuevo el Barça, es Guillermo Amor. Guillermo Amor con Mitchell, ahí Mitchell viene la recuperación y Nando, que no se complica la vida, pega el pelotazo arriba para Risto Stoichkov, siempre perseguido por Mitchell. Siempre. Por Chendo, perdón. Por Chendo. Ahí está. La verdad es que es uno de los mejores duelos de esta época, y ahí desde luego que tendría muchísimo trabajo, cuando vemos que Mitchell, a pesar de estar situado en la derecha, trabaja mucho en el centro del campo. Ahora de nuevo el envío de Santi Aragón para la subida de Mitchell. Fíjate también Stoichkov cómo bajaba a cerrar. Las protestas de Chendo, que se quejaba de ese golpe con Risto Stoichkov. Y vamos a ver Urizar Azpitarte qué es lo que señala en esa acción. No olvidemos que estamos viendo, bueno, los primeros instantes, ¿no?, de Risto Stoichkov con la camiseta del Barça. Sí, los primeros, digamos, además clásicos de Stoichkov, que ya se veía desde el primer día. Iba a ser un auténtico líder, una gran apuesta de Johan Cruyff, porque recordemos que el número de extranjeros estaba muy limitado. Todo luego ya con Michael Laudrup y Ronald Koeman, y ya años más tarde con Romario, pues iban a conformar los extranjeros del Barça. Recuperando Solana, abriendo campo ahí hacia la izquierda para Villarroya, aguantando Villarroya, metiendo ese balón al punto de penalti para el desmarque de Emilio Butragueño, el disparo de Mitchell, ahí con la izquierda, y Andoni intentaba evitar el saque de esquina. No sé si lo va a conseguir finalmente o no, parece que no, que va a ser saque de esquina para el Real Madrid. Y Andoni Zubizarreta, deja la pelota a Guillermo Amor, y Eusebio rápidamente a cerrar al primer palo. Y ahí tenemos el marcaje, como les comentábamos, de Sebastián Herrera, un canterano que debutaba el día como hoy con la camiseta del Barça. Vaya debut, y casi nada. No tuvo luego mucha suerte en el Barça. No. Pero era una de esas apuestas típicas de Johan Cruyff, que
algunas extravagantes, algo extrañas. Estas cosas de curiosos que hacía, ¿no? Cosas raras que hacía, por ejemplo, cuando iba al Santiago Bernabéu. Sí, siempre inventaba algo. Rara vez le salía bien, la verdad. Siempre se decía que en el Bernabéu Johan Cruyff cambiaba la idea y que le salía bastante mal. Sí. Tardó mucho en ganar en el Estadio Blanco, pero en el Camp Nou sí que las cosas le funcionaban. Spasic. Ahí con la pelota, con tranquilidad, moviendo para Solana. Se cumple el primer cuarto de hora de partido. Esta ida de la Supercopa año 90 en el Camp Nou, de momento con el 0-0. Emilio Butragueño de espaldas, protegiendo. Tiene que retrasar de nuevo el toque en corto para Mitchell. Mitchell aguantando, la pone para Spasic. Y la presión de Julio Salinas, se la tiene que sacar de encima. Metiendo ese balón a la punta izquierda para la subida, como decíamos, de Solana. Levanta la cabeza Solana, el centro. El despeje de Nando. Ahí para Eusebio Sacristán, pero recupera Villarroya de nuevo con mucha fuerza por la izquierda. Ese balón se queda suelto, golpeó en la espalda de Guillermo Amor, la ponía para Julio Salinas. Y ojo ahí otra vez el encontronazo. La entrada de Spasic sobre Julio Salinas, que señala como falta. Además, Urizar Azpitarte le va a mostrar la cartulina amarilla. Muy parecida, hacía apenas 5 minutos, una acción muy parecida. Porque más ese juego de Salinas, muy habitual, ¿no? Ir a buscar la pelota, dejarla pasar y luego evidentemente en velocidad, y Spasic sufría muchísimo. Sí, ahí el Real Madrid empezaba a sufrir con los centrales. Precisamente en esta época se buscaba fuera algún fichaje, caso de Spasic. Luego también llegaría Ricardo Rocha, Ruggeri, y nunca se llegó a instalar un central de fuera con muchos años. También llegaría Nando, precisamente, que está ahí en el Barça. Ahí lo vemos, moviendo la pelota. Y el Real Madrid le costó encontrar la pareja de centrales, que más tarde sería ya Hierro Sanchís, pero siempre pasaba antes algún extranjero por ahí sin mucho éxito. Saliendo de nuevo Manolo Sanchís, dejando para Fernando Hierro. Ahí levantando la cabeza. Intentaba ese balón, cuidado Nando, ahí el error de Nando, a punto de aprovecharlo Villarroya. Al final apareció Andoni Zubizarreta, con problemas también ahí el central del Barça. Ya lo tenemos a Nando. Dejando de nuevo, y este es don Alfredo Di Stéfano, que como decías, bueno, pues prácticamente acaba de llegar, ¿no?, al banquillo Llegaba como del Real Madrid. Bueno, pues un entrenador, entre comillas, interino, por aquello de la destitución de John Tosa. Entrenador de la casa, vamos. Un entrenador de la casa, que ya había hecho grandes éxitos en el Valencia, por ejemplo, y que... Campeón de Liga lo hizo. Eso es, y que en el Real Madrid, bueno, pues esperaba que fuese un hombre que llevase la tranquilidad al club después de un mal inicio de temporada. De nuevo Spasic, en la salida de balón el Real Madrid, Fernando Hierro, ahí la pelea con Eusebio Sacristán. Al final Solana la tiene que sacar de encima porque tenía problemas a la hora de controlar, y Risto Stoichkov de cabeza, manejando de nuevo para Nando. Nando metiendo arriba ese pelotazo, imposible para el control de Julio Salinas, y directamente a los dominios de Paco Bullo. Creo que iba a tener Nando, al cabo del tiempo, desapareció bastante del once del Barça por el fichaje de Koeman, la presencia de Nadal, y ahí que años después llegaría al Real Madrid, al no tener mucho protagonismo en el Barça. Spasic, ahí el Madrid evidentemente con tiempo y con tranquilidad, tomándose la salida de la pelota. Esa entrada ahí por detrás, ese golpe de López Recarte sobre Mitchell. De nuevo el Chucho Solana, que aparecía, fíjate, Julio Salinas hasta donde había bajado a defender esa acción en el lateral del Barça. Y Andoni Zubizarreta mandando los suyos arriba, pero ahí el colegiado, a ver, Urizar Azpitarte, que manda. Yo creo que le concede balón al Real Madrid en esa acción, ¿no? Sí, vamos a ver la acción repetida. No sabemos muy bien qué ha podido quitar ahí, ¿no? El colegiado se va. No parece que hubiese nada raro. Y ahí es cuando señala. Bueno, será que tardó demasiado Zubizarreta en sacar la pelota, ¿no? Sí, tiene que ser eso, no puede ser otra no cosa. Puede ser otra, sí, porque desde luego ahí no se empezaba absolutamente nada en esa acción, sí, y efectivamente es justo donde estaba el puesto de Andoni Zubizarreta, efectivamente. Bueno, pues sin todo bajo palos de guardameta del Barça. Libre indirecto. Eso es, el colegiado marcando la distancia de la barrera. Está Hugo Sánchez preparado. Está Hierro cerca también. Sí. Vamos a Mitchell ahí tratando de estorbar, lo mismo que Hugo Sánchez. Está Hierro, efectivamente el disparo para Fernando Hierro, fuera.
Pues el toque leve de Hugo Sánchez y el disparo durísimo y de Fernando Hierro, que se marchó por muy poco a la izquierda de la portería de Andoni Zubizarreta, y lo vamos a ver en esta toma trasera. Fíjate qué jugada más tonta, de donde se origina esta falta y a punto está de costarle al Barça el primer gol. El balón se cuela ahí entre esos hombres que sale Risto Stoichkov a tapar, pero llega a golpear en el palo, ¿eh? Sí, sí, sí. Golpea en la parte externa del palo, pero llega a golpear en el palo y lo vamos a ver. Estaba vendido ya Zubizarreta. Efectivamente, no estaba absolutamente batido. Bueno, pues una muy buena oportunidad. Mitchell, de nuevo en el toque para Hugo Sánchez. Pero ahí encontraba muy poquitos espacios el Real Madrid y el Barça con esa línea de tres, sí. Con Nando, de líder de la defensa. Con Alex y con Herrera también. Con Sebastián Herrera, efectivamente. Acompañando el centro con Guillermo Amor, con Carreras, con Eusebio. Ese centro del campo de creación con Soler, con mucha libertad. También esta banda izquierda, lo mismo que Risto Stoichkov. Y ahora fíjate de nuevo la salida de López Recarte, que se incorpora con mucha claridad al ataque. Sigue López Recarte dentro del área, el balón atrás al punto de penalti, remate de cabeza de Amor. Paco Bulla acaba de salvar al Real Madrid. No sé si estaba invalidada otra vez por fuera de juego las protestas de Risto Stoichkov. En el rechazo, que no se lo acaba de creer, pero vaya otra vez la salida de López Recarte, fíjate. Remate buenísimo de Guillermo Amor en plancha. Y llega a tocar ahí en Risto, sí. Sí, cuando ya remata estaban fuera de juego Stoichkov. Efectivamente, llega a tocar ahí en Risto Stoichkov. Pero de nuevo una subida de López Recarte de la derecha, vuelve a pillar a la zaga del Real Madrid. Ahora Santi Aragón, que pierde, no es capaz de controlar. Intentaba, y al final lo consigue Eusebio Sacristán para Guillermo Amor, tratando de darle velocidad al ataque y al juego del Fútbol Club Barcelona. Y con Carreras, que sale bien por esta parte izquierda, Carreras, que bien la pone para Soler. El balón de Soler al punto de penalti. Risto, no sé, yo creo que intentó entre controlar, yo creo. Sí, entre el control y el disparo, y al final ni una cosa ni otra, ¿no? Sí, se le viene el balón demasiado encima. Quizás no se esperaba la pelota tan pronto. De ahí las quejas. Y ahí es cuando pierde la oportunidad de disparar de primeras, que era la única opción para crear peligro. Pero el Barça, con esas arrancadas, sobre todo por las bandas, que es lo que quería potenciar Johan Cruyff, con Stoichkov por un lado, las subidas de López Recarte por el otro, y ahí el Barça creaba muchísimo peligro. Pues cayendo los minutos ya en el Ecuador de la primera parte de este encuentro de ella de la Supercopa año 90, con el 0-0, y allí se balón atrás de Julio Salinas, que se pierde por línea de fondo en el estadio del Camp Nou, con cerca de 40.000 espectadores. Y un partido, desde luego, con mucha alternativa y con oportunidades en las dos áreas. Ya los hemos visto. Desde luego, un partido que no estaba decepcionando, que estaba siendo muy atractivo y sin dominador claro, lo que le hace, desde luego, ser un grandísimo encuentro. Vemos a Nando Villarroya también esperando un posible remate. El saque de esquina, muy cerrado, intentaba ahí subir Spasic. Ojo ahí, esa salida y el disparo sin problemas para Andoni Zubizarreta. Esa acción un poco embarullada de ataque después de botar el saque de esquina. Ahí le vamos a ver. Esta es la acción de Villarroya. Y luego el disparo de Spasic. Subía mucho arriba Spasic en las jugadas de... Sí, bueno, ya le hemos visto disparar desde la puerta, Spasic. Sí. Una de sus grandes virtudes, el remate de cabeza. Y este es Urizar Azpitarte, el colegiado del partido, al que vamos a ver protagonizar una acción de estas que pasan a la historia del mundo del fútbol, ¿no? Sí. Que estén muy atentos, porque es un partido que marcó un antes y un después en la historia del arbitraje. Sí. Manolo Sanchís, ojo la subida desde atrás, la recuperación bien de Alex para el Barça, moviendo de espaldas. Ahora metiendo para la punta izquierda con la aparición de Risto Stoichkov. Otra vez el duelo con Miguel Porlachendo. Qué bueno el recorte de Risto. Dispara con la derecha. Golpea ya en Fernando Hierro. Muchas ganas. Puro nervio, Risto Stoichkov siempre. Muchas ganas de agradar, pero ahí se acomodó la pelota a la derecha. Quizás pecó de demasiado individualista, porque tenía buenas opciones, pero por la derecha y no era su mejor versión. No. Y ahí se le marchó muy desviado Solana en el saque de banda. Ahí vemos a Risto, que llegaba también a presionar, metiendo arriba para Villarroya, el balón que quedaba suelto. Santi Aragón metiendo ahí la punta de la bota derecha. Este es Nando, que llegaba como siempre al cierre y la ponía ya para Eusebio Sacristán de espaldas. Fíjate, Emilio Butragueño y Hugo Sánchez, donde ejerce la línea de presión prácticamente en el centro del campo. La subida de Sebastián Herrera, dejando para Soler con la presión de Mitchell, de nuevo para Eusebio. Ahí mordía bien Santi Aragón, pero la
hacía falta sobre Eusebio. Muchos problemas ahí para Santi Aragón. Se veía obligado a defender y ahí lo pasaba bastante mal. Un jugador muy creativo que además pasó a la historia también del Madrid por un gol que le marcó desde el centro del campo a Andoni Zubizarreta. Sí. Julio Salinas, cuidado, la pone para Eusebio Sacristán. El balón para Guillermo Amor en el salto, Spasic. Y la salida ahí de Paco Bullo. La salida ahí de Paco Bullo. Un Eusebio que además tenía un muy buen disparo desde la frontal del área. Y que a la mínima oportunidad pues probaba ese lanzamiento este hombre, Eusebio Sacristán. Todo un clásico ya del Barça, ya en la 90-91. Había disputado ya muchísimas temporadas. Ahí el mexicano en esa acción y en esa falta, como decíamos, con el marcaje de Sebastián Herrera, este chaval canterano que debutaba y que, bueno, pues Cruyff le encomendaba nada más y nada menos que el marcaje sobre Hugo Sánchez. Ahora bien la salida, aunque algo precipitada en ese envío sobre Soler, se perdió por línea de banda. Tienen a Nando, que aparecía al corte. Este Risto Stoichkov. Michel acabó perdiendo y recupera de nuevo Soler para el Fútbol Club Barcelona. Camino del 27 de la primera parte. Esta ida de la Supercopa, año 90. Este es López Recarte. Manejando ahí a punto de perder, recupera Villarroya para el Real Madrid, moviendo para Hugo Sánchez, se marcha bien Hugo Sánchez de Eusebio Sacristán, intentaban ponerla para Villarroya, sigue aguantando Hugo para Emilio Butragueño, aguanta el buitre rodeado de rivales, la llegada desde atrás, bien de Alex, cortando para el Barça, de nuevo la subida de Solana para Villarroya, Villarroya levantaba la cabeza, tiene que dejar atrás, tocando para Emilio Butragueño, como siempre, con muchísima calidad, fíjate que buena la pared, levanta la cabeza Emilio Butragueño, balón segundo palo. Buscaba Hugo Sánchez, qué intención llevaba el envío del buitre. Sí, de las pocas oportunidades que logra el buitre ahí escaparse del marcaje del Barça. Y fíjate el balón de Santi Aragón, la pone para Chendo, el centro de Chendo. No encuentra el rematador, el balón en la frontal de área para Manolo Sanchís, la salida de Nando. Ataca el Real Madrid, momentos de tensión en el área del Barça, de nuevo Chendo atrás. El envío de Michel, que bueno, no llegó Emilio Butragueño. Centro de Michel de primeras y ahora la llegada de Villarroya. Momentos de apuros ahí para la defensa del Fútbol Club Barcelona. Sí, desde luego, y el Real Madrid estando muy bien plantado en el terreno de juego, sin ningún complejo, y el Barça sufriendo atrás con esa línea de tres que le costaba, bueno, pues encontrar la manera de defender a Hugo y a Butragueño, que se sentían mucho más cómodos. Volvía de nuevo a tratar de animar la grada del Camp Nou. En algunos momentos hay un poco de zozobra y cuidado ahí. Va a haber amarilla y está Nando. Y ahí las protestas. Para, efectivamente, Sebastián Herrera, y vemos el salto y luego la entrada. Es la plancha, ¿no? Sí, clara ahí sobre Michel, yo creo que es. Michel. Y otra falta muy cerca del área. Cerquísima. Tanto Michel, Hugo, Santi Aragón como Hierro, fíjate las opciones que tenía el Real Madrid ahí, ¿eh? Sí. Muy buenos lanzadores. Vamos a ver si opta de nuevo por la potencia de Hierro como la anterior. Si la busca Hugo. Había visto ya una amarilla antes un jugador del Real Madrid, ha sido Spasic. Bueno, pues un central que de cada equipo amonestado con cartulina amarilla. Y el Capi, Andoni Zubizarreta ahí tratando de colocar la barrera. Y bueno, vamos a ver. Una falta muy parecida que golpeó Fernando Hierro. Más lejana. Sí. Es mejor que sea más lejana. Sí, para sus características, desde luego, aunque da la impresión de que Hugo Sánchez no es el que quiere asumir la responsabilidad. Sí, golpear ahí con la pierna derecha. Está Michel también por ahí cerca. Ahí lo vemos. A Hugo, a Michel, a Fernando Hierro y a Manolo Sanchís, un poco ya más alejado de la acción. Urizar Azpitarte que da el ok. Vamos a ver qué ocurre. La para Michel, de nuevo lo golpeó bien Andoni Zubizarreta ahora. Situado ahí, después del lanzamiento, creo que es Fernando Hierro el que finalmente le pegó Michel, pero en cualquier caso, bien Andoni Zubizarreta. Ahí el que la para es Michel, ¿no? Sí, opta otra vez por la potencia. Sí. Y le sale muy centrado, bien situado ahí Andoni Zubizarreta, pero el Real Madrid en los últimos 10 minutos metiendo el miedo en el cuerpo al Barça. Pues llegando a la media hora de juego de la primera parte, ida de la Supercopa de España de este año 90, con un Real Madrid que buscaba su tercer título consecutivo. Y
el Barça de Cruyff, tratando de conquistar este título. Y como decimos, el Real Madrid había ganado en este mismo estadio hacía tan solo 2 temporadas. Y sí es verdad que se notaba un poco ese cambio de tendencia, ¿no? Sí. El Barça de Cruyff ya tenía mucha personalidad. Con 3 años en el banquillo empezaba ya a estar mucho más rodado. Y como comentabas, un Real Madrid una temporada algo complicada con la marcha de Tosak y la llegada de, bueno, pues eso, de un hombre de consenso, ¿no? Como era Don Alfredo y Stéfano en el banquillo del Real Madrid. Ahí la recuperación de Soler, que viene por la izquierda, que vuelve la autopase de Soler. Le viene a tapar Miguel Porlanchendo. El recorte de Soler, la pone con la derecha. Salía mordido, golpeó ahí en Fernando Hierro. Bien para Paco Bullo. Muy bien ahí Paco Bullo. Y el Barça que intentaba salir con muchísima velocidad porque había ganado en posesión el Real Madrid, y eso para los equipos de Cruyff. Fíjate, Eusebio, balón para Risto, pero había anticipado el guardameta del Real Madrid, no había fuera de juego, pero demasiado largo el envío. Qué arranque tenía Stoichkov. Sí, tenía unos primeros 50 metros brutales. Era imposible parar ahí al búlgaro. Estaba en plenitud. Iba a vivir, desde luego, el comienzo de una etapa dorada en el Barça. Ya estaba Hugo, como intentaba desquiciar ahí al chaval. Sí, efectivamente, que estaba ya novedad, con ¿no? cartulina amarilla y no había forma de quitárselo de encima. Alejando de nuevo ahí la aparición de Michel, otra vez al corte la zaga del Fútbol Club Barcelona, de Nando, que era el que actuaba un poco de libre, ¿no? Sí, y Nando se situaba... Junto con Alex y con Sebastián Herrera era el que estaba un poco pues, con mayor libertad ahí en el centro, con López Recarte salido un poco más por la derecha y con Soler por la izquierda, sí, actuando un poco de carrilero, digamos. Esa posición de... Y este es el marcaje, ¿no? Y les estamos comentando. La verdad que el día de tu debut, que te digan que vas a defender a Hugo Sánchez, pues imagínate. Imagino que si se lo dijo el día anterior Johan Cruyff, que no creo, se lo diría poco antes de arrancar el partido. Pero de luego era una oportunidad tremenda. Ahí está Solana para Villarroya. La salida de Spasic, con Guillermo Amor a punto de robarle, seguía Spasic, también Julio Salina, fíjate, el delantero del Barça, Spasic aguantando y se hacía un pequeño lío. Y al final iba a ser saque de banda para el Real Madrid. Ahí está Spasic, yugoslavo de aquella, serbio de ahora. De ahora, efectivamente. Y que venía, decíamos, sí, del Partizan. Y con un traspaso que en el que el Madrid confió mucho, pero que luego no dio resultado. Tuvo actuaciones bastante discretas y fue traspasado más tarde a Osasuna. No tuvo nada de éxito. Balón para Andoni Zubizarreta. Camino del 33 de partido. Arriba para Julio Salinas. El duelo con Spasic. Spasic y Julio Salinas. Ahora le ganó hoy la partida del central del Real Madrid. Aunque incluso llegó a pitar falta, efectivamente, creo que de Julio Salinas. En cualquier caso es balón para el conjunto de Alfredo y Stéfano, manejando ya en línea defensiva y en la salida de Manolo Sanchís. A su lado con Fernando Hierro, y lo tienen. El balón de Hierro tocando para Santi Aragón. Recortes de Aragón delante de Carreras. Tocando Michel bien con el exterior, de nuevo para Manolo Sanchís. Ya corría Villarroya de nuevo y lo tienen en el perfil izquierdo. La pide Hugo en el punto de penalti. Balón atrás para Emilio Butragueño. La que acaba de salvar Andoni Zubizarreta. Qué oportunidad clarísima del Real Madrid. El balón atrás de Villarroya, buenísimo. Anticipa Emilio Butragueño. Paradón de Zubi, ¿eh? No, espectacular ahí el paradón de Andoni Zubizarreta. Muy buena la internada del Chucho Solana, que se movía con muchísima facilidad y llega bien Butragueño, pero la mano de Zubi es magnífica. A contrapié lo coge el guardameta del Barça y así mete una muy buena mano a Andoni Zubizarreta para evitar el tanto del Real Madrid, que conforme avanza el partido yo creo que se encuentra cada vez más cómodo, ¿eh? Sí, está encontrando ahí su mejor versión el Real Madrid, llegando con mucha rapidez. Y el Barça sufriendo, desde luego que sufriendo muchísimo, intentando sobre todo desquiciar por las bandas al Barça. Otra vez de nuevo el balón para Villarroya, haciendo daño ahí el Real Madrid en esa banda izquierda que defiende López Recarte. Lo tienen con muchísima fuerza el extremo izquierdo del Real Madrid. Solana la pone para Emilio Butragueño, aguantando ahí defendido por Alex. Se pasó el control al 7 del Real Madrid y será saque de puerta para Zubizarreta. Vamos a entrar ya en los últimos 10 minutos de esta primera parte. De momento sin goles, con el 0-0 en el encuentro de ida de esta Supercopa de España del año 90. En el siguiente clásico, que sería ya de Liga, el Barça le ganaría al Madrid 2-1 en el Camp Nou y llegaría el peor momento de la historia para Spasic, ¿no? Que se marcó un gol en propia meta, bastante recordado en Barcelona. Sí. También en Madrid, pero mal recordado.
Y bueno, pues ya en el Barça esta temporada, jugadores como Albert Ferrer, Michael Laudrup, Goicoechea, Vaquero, que no están en el 11 de hoy, empezaban a despuntar en el primer equipo. De nuevo el Real Madrid, que ya decimos conforme avanza el partido, con mucho más dominio de la pelota, mucho más también control del partido. Ahí la pelea con Nando, se marcha Villarroya, otra vez Villarroya, que bien. El centro lo tiene que sacar ahí Alex como puede. Y percutiendo una y otra vez el Real Madrid en esa banda izquierda. Sí, el Real Madrid ahora se ha quitado ese arranque del Barça con Stoichkov y Salinas y domina bastante, lo cual eso para el fútbol que pretendía Cruyff era muy alarmante para el Barça en esta ida del Camp Nou. El duelo Salinas-Spasic es un duelo de tanques total y absoluto, ¿eh? Sí, desde luego. Estaba ganando bien Spasic, de momento haciendo un buen partido. Sí, a pesar de que había visto una cartulina amarilla, pero estaba controlando bastante bien a Julio Salinas. La subida de Chendo para Michel, se va atrás, se quedaba un poco corto. La llegada de Fernando Hierro, solventando la papeleta de nuevo para Michel. Ahora el Barça, que parecía que intentaba aumentar un poco ese ritmo de presión. El despeje de Herrera para el Barça, pero volvía a recuperar de nuevo Santi Aragón con el 10 a la espalda del centro de Santi Aragón. Ese centro chut demasiado fuerte, la pedía Hugo Sánchez en el punto de penalti. Se desesperaba Hugo, que durante todo el partido no ha tenido prácticamente ninguna oportunidad para rematar bien desde el primer toque, que es lo que más le gusta siempre a Hugo. El 90% de los goles yo creo que Hugo Sánchez llegaban bien colocado y rematando de primeras. Recordemos que llegaba después de 38 goles en Liga la anterior, igualando a Zarra. Luego ya ahora se ha sido superado. Registro que sí, hasta por Cristiano. Eso es, que se ha mantenido hasta la aparición de dos monstruos como Leo Messi y como Cristiano Ronaldo. La aparición ahora de Andoni Zubizarreta, que ha estado providencial porque esa acción era prácticamente de gol cantado en el remate de Emilio Butragueño. Sí, sí. Muy bien Zubizarreta, de nuevo. Chendo con Risto Stoichkov, hace ya un tiempo que no aparece el búlgaro. De nuevo Michel con Soler, aguantando la pelota. También Guillermo Amor en la presión. Qué bueno el cañito de Michel. Un gesto muy habitual en él, aunque ahora se equivocó en la entrega para Santi Aragón, el que recupera es Eusebio Sacristán. También muy bueno el recorte de Eusebio por la espalda. Manejando que bien de primera para Risto Stoichkov, pero ahí Hierro, cuidado que se queda un poco corto. Aparece Paco Bullo. Qué bien Paco Bullo también en el recorte, con mucha sangre fría. Y al final patadón para mandar el balón fuera del rectángulo de juego. También cuánto iba a dar ese duelo Paco Bullo Risto Stoichkov. Sí, desde luego empezaba a dar sus primeras señas. De momento no hemos visto eran sus primeros pasos, encontronazo, pero Paco Bullo controlaba muy bien ese juego y ahí tenía que actuar prácticamente de líbero, porque con las carreras de Stoichkov era peligrosísimo. Ahí estaba de nuevo Stoichkov tratando de forzar el saque de esquina con Chendo. Al final lo que ha provocado ha sido el saque de banda para Julio Salinas. Siempre Spasic encima de él. De nuevo atrás para Risto Stoichkov. Y Spasic aquí nos complica la vida. Con la cabeza directamente regalando el saque de esquina. Bueno, primera oportunidad que tiene prácticamente el Barça de córner. Va a sacar y asumir la responsabilidad de Stoichkov. Va a golpear Risto. Ahí se fija la recepción en Spasic y en Julio Salinas. El balón segundo palo. Sale mal ahí Bullo. Sí. No llegó, aunque iba demasiado fuerte también ese envío. Ahí de Risto vemos como Chendo se coloca en el primer palo. La llegada de Villarroya también para colocarse en el segundo. Mucho podría ir con Nando el Barça y con Salinas. Y de nuevo oportunidad, balón parado. El saque se queda muy cortito. Spasic se queda con un problemilla en el despeje, alejando el peligro. La llegada de Hugo Sánchez desde atrás. Y al final vamos a ver finalmente quién controla ese balón. Intentaba salir ahí Manuel Sanchís, pero el colegiado creo que ha pitado falta de López Recarte. Le ha señalado la obstrucción. Ahí se preocupa Urizar Azpitarte. Ese golpe que se ha llevado Manuel Sanchís. Sí. Risto pone de cara de que ahí no hay nada. Bueno, falta clara si va Sanchís en velocidad, y bueno, una de esas faltas inteligentes, ¿no?, que se llaman, porque el Real Madrid se iba a la contra y desplegaba ahí Fernando Hierro sus clásicas diagonales. De nuevo Eusebio manejando para el Barça, intentaba darle continuidad a esa acción. Sí, pegan las manos en el control de Solana, la pone ya para Villarroya, tiene mucho campo por delante. Levanta para Guillermo Amor, el centro de Villarroya para Hugo Sánchez. Fíjate el remate de Hugo, espectacular. Qué ganas tenía, ¿eh? Sí, sí, desde la frontal del área. Esa semichilena ahí cayéndose tan habitual en el mexicano. Bueno, desde ahí era difícil. Muy complicado someter a Zubizarreta desde ahí, desde luego. Pero tiene, como
decíamos, muchas ganas de rematar, no está pudiendo, porque lo que intentaba Johan Cruyff era alejar a Hugo del área, que es donde sufría más en carrera, y lo estaba consiguiendo en este partido. Ahora Santi Aragón a punto de perder delante de Soler, tuvo que hacer falta, quiere mover rápidamente el FC Barcelona. Ojo ahí la entrada de Chendo sobre Hristo Stoichkov, le dice Urizar a Hristo que se levante, que ahí no hay nada, me da la impresión. Yo creo que ver ahí amarilla para el banquillo del Barça, yo creo. Está muy metido el banquillo, ¿eh? Sí. Esos banquillos del Camp Nou. Ahí vemos, sí, echando a alguien del banquillo del Barça. Bueno, quédense con este duelo, ¿eh? Y ahí Hristo pidiéndole, yo creo, como disculpas, ¿no? A Urizar Azpitarte. Le dice que bien, fíjate la bronca en toda la grada. Está Johan Cruyff. Sí, sí, ahí ven a Cruyff ahí de pie. Empezaban a caer bastantes objetos. Y Cruyff, pues, que salía ahí hablando de nuevo con Urizar Azpitarte. Ya está Charlie Sack, Toni Bruin. Sí, sí, efectivamente. José Mari Vaquero. Y aunque eches al técnico del Barça, el lío montado, y ahí Hristo con Urizar. Se marcha Cruyff. Fíjate la bronca, se marcha Cruyff, efectivamente, acompañado del delegado del Barça. Tiene que abandonar, la bronca tremenda en esa acción, donde, bueno, No estaba siendo un partido excesivamente polémico. sí. Y ojo ahí, el colegiado con Hristo Stoichkov. Hay absolutamente de todo. Y ojo que ahí da la impresión de que ha pisado, ¿no? Ha pisado Hristo Stoichkov a Urizar Azpitarte. Bueno, vaya tela. Ahí se queja el colegiado del pisotón de Hristo Stoichkov. Los objetos que caen desde la grada. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vemos Le dice claramente. como si está loco, le dice Hristo al colegiado. Y ahí está. Con la bota izquierda le pisa. Yo creo que ya el banquillo del Barça estaba a punto de ver la acción. Y había sido expulsado por las protestas. Había sido expulsado, sí, por reiteradas. Y su reacción es el pisotón. Lo vamos a ver otra vez. Estar loco, sí, algo así. Sí, le hace el gesto como está loco. Y ahí, efectivamente, cuando Urizar se gira, Hristo le pisa en el tobillo derecho al colegiado. Y ahí, siendo atendido tanto por el médico del Barça como por el médico del Real Madrid. Sí. Urizar Azpitarte. Empezaba la primera gran bronca de Stoichkov en el Barça. Después de la expulsión de Johan Cruyff. Bueno, pues el calentón del búlgaro tremendo, ¿eh? Ahí lo vemos, lo van a repetir, fíjense, ahí abajo, y efectivamente, ahí con la bota izquierda, ya cuando está expulsado lo tiene que retirar. Bueno, pues efectivamente, decimos que es la primera temporada de Hristo en el FC Barcelona. Y empezaba en el clásico con esta imagen que daría la vuelta al mundo. No estaba siendo un partido muy trabado. Y bueno, pues todo desencadenó con las protestas de Cruyff. En una acción que, recordemos, era simplemente una entrada de Chendo con Hristo Stoichkov, donde el colegiado no pitó falta. Y de ahí desencadenó con las protestas primero de Cruyff, que acabó con la expulsión del técnico del Barça, y luego las protestas reiteradas de Hristo Stoichkov hasta que llega, como decimos, la expulsión, hasta el pisotón final, que evidentemente es lo que está reflejando ahora mismo el colegiado. Y que fue sancionado con 12 partidos y 718.390 pesetas de la época. Esa fue la multa y la sanción que le cayó a Hristo Stoichkov después de la expulsión y del pisotón sobre Urizar Azpitarte. Bueno, llevó bastante tiempo conocer la sanción. Era, desde luego, uno de las imágenes del año. Y fíjate cómo estaba el clásico. Ahí Urizar mandando a toda la prensa gráfica que volvieran a recuperar sus situaciones. Y ahí, bueno, sigue medio cojeando, ¿no? El colegiado después del pisotón de Hristo Stoichkov. Sí, ahí está Josep Luis Núñez en el palco. También estaba Nicolau Casals y el vicepresidente por entonces del Real Madrid, sí, Lorenzo Sanz. Efectivamente. Digamos que Mendoza no iba. No. Ahí lo vamos a ver de nuevo repetido. El delegado del Barça que vaya a tapar. Sí. Y ahí, justo cuando ya se retira, le pega el... Soler no lo llega a ver. No, Soler no lo ve y dice, bueno, ¿qué ha pasado ahí? No se da cuenta del pisotón de Hristo Stoichkov. Bueno, pues 5 minutos después continúa el juego. Estamos ya prácticamente en el 45. Tendrá que añadir, porque bastante, se ha perdido mucho tiempo. Y si el ambiente estaba ya caldeado mucho más en la grada del Camp Nou, con el 0-0 en este partido de la Supercopa de España del Barça, sin técnico en el banquillo y con un futbolista menos. Exacto, con un futbolista menos, el Barcelona, que ya expulsados Cruyff y Hristo Stoichkov. Eso es, lo estaba pasando mal el Barça y
y con la expulsión pues todo muy condicionado. Veremos a ver cuál es la reacción en este caso de Charlie Resac, que asumía en el banquillo con la expulsión de Cruyff, y el Madrid desde luego que, bueno, pues con más tranquilidad afrontando este partido de ida, se le situaba la eliminatoria muy de cara. Ahí vemos de nuevo Spasic, que no se complicó demasiado la vida, metiendo ese pelotazo por fuera. Y va a mover López Recarte. Vaya final movido de la primera parte, ¿eh? No, más caliente imposible, ¿eh? Y ahora el Barça intuimos que en la segunda parte haría algún cambio, pues quitar a algún jugador del centro del campo o incluso Salinas, veremos a ver, ¿no? Ahí moviendo Spasic de nuevo en la salida para Fernando Hierro, apurando últimos instantes de la primera parte de esta ida de la Supercopa del año 90. De momento con el 0-0 el Barça con un futbolista menos. Spasic en la subida por la izquierda, la pone para el Chucho Solana. Tocando para Santi Aragón. Ahí se queda un poco corto el envío para Manolo Sanchís. Recupera Eusebio para el Barça. Cuidado ahí Emilio Butragueño a punto de anticipar. La aparición también de Alex. Otra vez Spasic. Quería cambiar. Recupera Soler. Bien, Soler se marcha perfectamente. Vamos a ver si puede montar la contra del conjunto de Cruyff. Dejando para Eusebio Sacristán. Metiendo al perfil izquierdo. Ahí entrando Carreras ahora, ocupando un poco esa parte izquierda, donde ya no está Risto Stoichkov. Tiene que multiplicar ahora Luis Carreras en la zona izquierda. Pero desde luego tampoco puede descuidar las subidas por ejemplo, de Mitchell. Y el Barça sin Stoichkov, pues todo lo que pierde arriba es muchísimo. Y gritos de ole ole, la grada del Camp Nou. Un poco sacando la rabia, ¿no? Por ver cómo se queda su equipo con un futbolista menos. Pero de momento el partido está con empate a 0 y queda mucho por delante. Bien, ahora Guillermo Amor para la subida de Soler para Carreras. Y ahí la llegada de Mitchell contundente al despeje. Estamos ya 2 minutos por encima del tiempo reglamentario, pero se ha perdido yo creo que casi 5 minutos ahí en esa acción. Sí, 5 más, porque el encontronazo entre Cruyff, Urizar, Stoichkov ha durado bastante. Vamos a ver qué es lo que opta el colegiado, que desde luego está viendo un clásico. Sí, calentito. Y está ahorita respetando de que ha recibido el pisotón de Risto Stoichkov y que sigue mirando un poco ahí a la zona del banquillo del Barça, ¿no? Sí. Para ver si está todo en orden. Tienen a Paco Bollo bajo palos. De nuevo el duelo. Julito Salinas frente a Spasic. Aguantando para Soler. Intenta el recorte delante de Mitchell. Acaba tirando la pelota por línea lateral, apurando ya últimos instantes de esta primera parte con el 0-0. Ahí está Spasic de nuevo con Salinas, llega la ayuda a Santi Aragón. Salinas a punto de perder y Spasic que finalmente concede el saque de esquina. Ahí tienen al central balcánico recuperando posición en ese duelo de tanques. Son los tanques tremendos que son Spasic y Julio Salinas. Saca a Eusebio rápidamente a la frontal del área. Ojo, hay que se equivocó el Real Madrid, que puede montar la contra. Tratando de aguantar Mitchell, no encontró tampoco ningún cambio de marcado. Que bien Guillermo Amor. La pone para Carreras aguantando. Que bueno el recorte, se dejó la pelota atrás de nuevo. Intentaba ir con Guillermo Amor, pero... Más corazón que cabeza el Barça ahora. Intentando cada uno hacer la guerra por su lado. Bueno, Cruyff dijo después de este partido que hay una campaña para desestabilizar al Barça. El clima estaba bastante... Para que se vea que... enrarecido. Sí. Para que se vea que la polémica ha existido siempre. Y existe y existirá. Y cruce de declaraciones y... Ya nada me sorprende. Es que no es nada nuevo esto. Sí. Ya nada me sorprende. Está muy claro de dónde viene todo. Hay una campaña que intenta desestabilizarnos, decía Johan Cruyff después de este encuentro. 5 de diciembre de 1990. Eso es. Esto es López Recarte. En el saque atrás. Pero va a haber más cosas, ¿eh? Va a haber más cosas en este partido que... Mitchell de nuevo para Villarroya. Tiene el apoyo en cortito. Ahí decide retrasar de nuevo para Spasic. Spasic levanta la cabeza. Vamos a ver Manolo Sanchís si es capaz de inventar algo ahí. Intenta la apertura a la derecha para la aparición de Hugo Sánchez. El mexicano que trató de evitar pero no lo consigue, que el balón se perdiera por línea de fondo. Y fíjense cómo está la grada absolutamente encendida del Camp Nou. Bueno, en ese sentido Sánchez manejaba como nadie. Y ese gesto tocándose, bueno, pues ahí lo hemos visto. Sí, sus partes, vamos. Pues también tuvo su historia, ¿no?
su reflejo y se habló mucho también en los días posteriores. Sí, también recibió un expediente Hugo Sánchez. Por esa acción que acabamos de ver. Ahí está Soler aguantando. Veían las posibles manos, la falta de Sanchís sobre Carreras. Ya con 5 minutos por encima del tiempo cumplido. Urizar Azpitarte, que todavía no ha mirado el crono. Eusebio, que la deja en cortito, la pone para Soler y dice el colegiado que no hay tiempo para más. Termina la primera parte de esta ida de la Supercopa de España. Año 90 de momento, Real Madrid 0, Barcelona 0. Volvemos con la segunda parte. Ya estamos de vuelta para vivir la segunda parte en el estadio del Camp Nou de este encuentro de ida de la Supercopa de España, temporada 1990. Esta noche del 5 de diciembre del 90 con 0-0 en el marcador. Y fíjense, esa es la imagen, la salida de Urizar Azpitarte, cayendo absolutamente de todo, protegido por los miembros de la Policía Nacional después de una primera parte muy caliente, y le ha caído algo al asistente de Urizar Azpitarte en la espalda. Noche muy caliente en el Camp Nou, sobre todo en el final de la primera parte, que acabó con la expulsión de Johan Cruyff, luego la expulsión de Hristo Stoichkov y un Hristo que se marchó pisando a Urizar Azpitarte. Ahí charlando el trío arbitral con el colegiado del partido, y por delante los segundos 45 minutos de esta ida de la Supercopa de España. El Barça con un futbolista menos y Rodrigo Marcial con un ambiente realmente muy caliente. Sí, el ambiente estaba, como dices, ¿no? muy enrarecido después de la expulsión primero de Johan Cruyff, luego la de Hristo Stoichkov, y sobre todo en la forma, ¿no? Y en el momento en el que se producía, el Barça con uno menos y con el partido cuesta arriba, porque el Real Madrid acabó dominando, y había que ver la reacción del conjunto azulgrana, cómo afrontaba esta ida de la Supercopa en un partido tremendamente caliente que luego iba a dejar mucha resaca. Luego lo vamos a ir comentando, pero se habló muchísimo de este partido de ida de la Supercopa del año 90, con Cruyff en un banquillo y con Alfredo Di Stéfano en el otro. Se mueve ya la pelota, el 0-0 en el marcador. Vamos a ver cómo reestructura el equipo Cruyff, porque evidentemente está con un futbolista menos, y frente a un Real Madrid, aún jugando en el Camp Nou, es un hándicap realmente importante. Sí, desde luego un hándicap muy importante, porque el Barça con Stoichkov había ganado mucho en esa banda izquierda, y a partir de ahí el conjunto de Cruyff iba a tener muchos problemas, mientras que el Real Madrid, bueno, pues con uno más, desde luego, que controlando el encuentro. Este es Guillermo Amor. De momento Cruyff decía no hacer ningún cambio, sigue manteniendo a los mismos jugadores, es decir, con Zubizarreta, con López Recarte, Alex Nando y Sebastián Herrera en defensa, con Eusebio, Amor, Carreras y Soler en el centro del campo, y con Salinas arriba un poco en la punta de ataque. Sí, Salinas de referencia arriba, sin ya la compañía de Stoichkov, un poquito más aislado, Amor detrás de Salinas, también al lado Eusebio. Y en el Real Madrid, con Bullo a la portería, con Chendo, Spasic, Hierro y Solana formando la línea en el centro del campo, con Sanchís, Romano Sanchís y Santi Aragón en el doble pivote, con Villarroya y Michel en las bandas, y arriba con Emilio Butragueño y con Hugo Sánchez. Esos son los protagonistas, y como estaban jugando los dos equipos en este instante del partido. Sí, y el Barça mantenía, eso sí, una atrevida la línea de tres. Y ahí tienen la imagen de Johan Cruyff expulsado, viendo el partido en la grada. Joan Gaspar también por ahí. Sí, Joan Gaspar. Toni Brichoslot también estaba ahí con un abrigo importante. Recordemos que era 5 de diciembre, que hacía frío. Sí, 5 de diciembre, y que era el primer clásico de la temporada. Luego iba a jugar en el último partido de la primera vuelta en el mes de enero, el Barça frente al Real Madrid. Ahí metiendo ese balón para Julio Salinas. De nuevo la imagen del palco, la entrada de Villarroya, y el colegiado que señala la falta de Villarroya sobre Julio Salinas. Ahí lo hace Urizar Azpitarte, que se llevó ese pisotón que yo imagino no esperaba en ningún caso, después de la expulsión de Hristo Stoichkov. No, desde luego, porque parecía en tono conciliador al principio ahí Stoichkov con Urizar, pero luego comprobamos como todo se calentó muchísimo, y también la acción de Hugo Sánchez, que fue sancionada más tarde. Ahí Eusebio Sacristán después de ese golpeo. Estas Carreras tratando de recuperar de nuevo posición en el centro del campo. La movía ya Paco Bullo desde su propia portería, y manejando el conjunto del Alfredo Di Stéfano para Emilio Butragueño, a punto de perder. Ahí se durmió el buitre, le robaron la cartera. Viene Eusebio de nuevo para Julio Salinas, pero ahí mete el cuerpo Spasic, recuperando para la línea defensiva del Real Madrid. Real Madrid que, bueno, con uno más evidentemente va a tener que
demostrar, ¿no?, su superioridad, aunque evidentemente imagino que también estará pensando que todavía le queda la vuelta en el estadio del Santiago Bernabéu. Sí, desde luego, para el Real Madrid de momento este 0-0 es un muy buen resultado, pero claro, teniendo uno más se veía con muchas posibilidades de ganar en el Camp Nou, y además porque la historia de Johan Cruyff en el Bernabéu no era nada positiva, y de ahí que el FC Barcelona viese que la eliminatoria estaba muy complicada, el público bastante enfadado por todo lo que había pasado con los Stoichkov, y fíjate. Movía de nuevo el Barça desde línea de banda, es Soler. Ahí el Nano Soler golpeando con la izquierda, metiendo arriba larguísimo, por ahí no hay absolutamente nadie. Recuperando de nuevo el conjunto de Alfredo Di Stéfano en línea defensiva, metiendo arriba el balón para el salto de Hugo Sánchez. El despeje de Sebastián Herrera la pone para López Recarte, la salida bien, con velocidad, marchándose del marcaje de Villarroya. Solana al corte, lo propio Spasic. Y ahí el yugoslavo, que no se complicaba la vida también en su primera temporada, ¿verdad?, en el Real Madrid. Ahí sí, lo tienen. Y de momento con buena nota en este clásico, luego lo pasaría muy mal, como decíamos, en el siguiente de Liga. Pero aquí sí que sosteniendo bien al Barça. Y hay alguna protesta, y no sé si la amarilla incluso para Manolo Sanchís, sí, efectivamente. Mira, fíjate la bronca de Mitchell un poco. Que se calme, y ¿no? de Hierro, que yo creo que le están diciendo que lo último que tiene que hacer el Madrid es entrar un poco en este tipo de provocaciones. Ahí le muestra la amarilla el colegiado. El diálogo. Y ahí con Solana también, tratando de poner un poquito de calma. Sí. Y la bronca de Mitchell a los Sanchís es de las que marcan época, ¿eh? Desde luego. Spasic. Recuperando ahí para Solana. Y vemos de nuevo a Spasic. La salida para Santi Aragón, tiene que tocar en corto, retrasando para la aparición del Chucho Solana. Ahí le ayuda a Julio Salinas. Aparece precisamente a Manolo Sanchís, manejando con un ritmo muy pausado. Recordemos que el Real Madrid ya había mostrado, bueno, unos síntomas de estar mucho mejor en el rectángulo de juego. Últimos 15-20 minutos de la primera parte. Sí. El dominio del equipo de Alfredo Di Stéfano es total y absoluto. Ahora viene la recuperación Soler, metiendo para Eusebio, que bien se marcha ahí de Santi Aragón. Otra vez Eusebio, metía para Julio Salinas, pero ahí en carreras se difícil. resbaló en el peor momento. Difícil ahí, Salinas muy aislado. En esa labor el Barça tenía que esperar. Fíjate pero... que viene el gol de Santi Aragón, la pone para Emilio Butragueño. Ojo a la caída de Emilio Butragueño dentro del área, el centro de Mitchell y el despeje de Carreras. Ahí la llegada con mucho peligro, buscando ese balón para Hugo Sánchez, defendido, como decíamos, por el chaval que debutaba, Sebastián Herrera. Esta es la acción, no, yo creo que toca balón, sí, ahí. Parece que no hay nada. Alex. Y la primera vez en todo el partido que Mitchell logra hacer lo que mejor sabía, el centro desde la derecha. Y toca aquí la llegada de Herrera para enviar a saque de esquina. Iba el propio Mitchell. También con mucho poderío el Madrid en el juego aéreo, ¿eh? Sí. Con Hierro, con Spasic, José Balón al primer palo. La salida en medio en falso de Andoni Zubizarreta, no para Manolo Sanchís. Salen como lobos, el disparo muy manso. Sin problemas para los dominios del guardameta vasco del FC Barcelona, recuperando de nuevo Manolo Sanchís, posición en el centro del campo. Tardó mucho ahí en decidir Sanchís lo que tenía que hacer, adelantó rápido la defensa del Barça. Y ahora pues Zubi con problemas, ¿no?, para iniciar la jugada. En el saque larguísimo, directamente para los dominios de Fernando Hierro, moviendo ya para Miguel Porla Chendo. Chendo que la deja de nuevo para Fernando Hierro. El Barça evidentemente con uno menos no puede ejercer la línea de presión tan arriba. Aparece Nando, viene al corte con el pecho, José resbalón ahí. La presión de Mitchell, también se resbala. Y deja atrás para Andoni Zubizarreta, la deja ya para Nando, ahí lo tienen. Que es el que actúa un poco como libre ahí, entre los dos centrales, entre Herrera y Alex. De nuevo para Nando. 2 temporadas en el Barça, luego 4 en el Madrid y luego se iría al Sevilla. O sea, digamos, la trayectoria de Nando, que en el Barça... No está nada mal, ¿eh? No, desde luego. Lo que pasa es que en el Barça no hizo lo que se esperaba, ¿no? Quedó muy eclipsado por la figura de Koeman y luego ya también la de Nadal. Ahí Villarroya recuperó para Hierro, Hierro atrás para Paco Bullo, con calma. De momento en el arranque de esta segunda parte con el 0-0 en esta ida de la Supercopa año 90. El Barça, recuerden, con uno menos por la expulsión de Hristo Stoichkov. El búlgaro Soler. Viene la recuperación Soler. Marchado perfectamente ahí de Santi Aragón. Sigue Soler ahí con la entrada de Villarroya. Metiendo balón larguísimo para la subida de Carreras. Aparece Hierro.
Y también Chendo en la ayuda al corte. Qué difícil lo tiene Lluís Carreras ahora sin Stoichkov. Está muy aislado en esa zona izquierda, se tiene que multiplicar. De nuevo Hierro en la salida, a punto de perder. Bien Hierro ahora con esa zancada potente que tiene, la pone para Mitchell. Mitchell aguantando. La toca en horizontal para la salida del Chucho Solana. Viene por la parte izquierda. Dejando para el mexicano, para Hugo Sánchez. Levanta la cabeza del mexicano. El cambio de orientación larguísimo. Fíjate donde mete ese balón a la derecha para Villarroya. Levanta la cabeza Villarroya. Mete el centro Villarroya. Saltaba Solana de cabeza. El remate fuera. Bueno, pues la combinación en la jugada del Real Madrid. Con mucha superioridad, sí. Ahora con paciencia, además, moviendo la pelota. Llegando el Chucho Solana por la izquierda. Hugo Sánchez saliéndose un poquito de su zona habitual por el marcaje. Sí. Pero dominando claramente el Real Madrid. Ahí recuperó bien esa pelota Mitchell. De nuevo Santi Aragón la pone para Villarroya y Soler. No se complica de nuevo el dominio del balón atrás para Andoni Zubizarreta. El público consciente de las dificultades que pasaba el Barça. Se aplaudía prácticamente cualquier cosa porque era una situación muy delicada la de la segunda parte. Es más, hacía el Barça un fútbol más directo del habitual, buscando ahí a Salinas, pero enseguida perdía la pelota el Madrid. De nuevo Solana para Spasic, ahora en la salida para Santi Aragón al suelo y falta. El colegiado que hay falta y en esa acción sobre Santi Aragón. Quizás de los más desaparecidos del Madrid, Santi Aragón. Sí. La entrada de López Recarte, claro. La entrada clarísima de López Recarte que señala Urizar Azpitarte. De nuevo para Fernando Hierro. Ahí aguanta Fernando Hierro. Tocando para Manolo Sanchís. De nuevo metiendo ese balón para Emilio Butragueño. Cuidado, peligro. Está solo Mitchell, el punto de penalti. Balón para Mitchell. Gol, 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 gol. Gol de Mitchell para el Real Madrid. En el 54 de partido, el envío de Manolo Sanchís muy bueno para el desmarque de Emilio Butragueño, que se marchaba de Alex, y el balón preciso. Llegan tarde los dos centrales. Mitchell solo tiene que empujarla, no hay fuera de juego para colocar el 0-1 en esta Supercopa de España año 90, en este compromiso de ida. Bueno, se veía venir, ¿no? El dominio del Real Madrid, no hay fuera de juego ahí de Emilio Butragueño, que logra desmarcarse con mucha facilidad, y luego Mitchell a placer, no llega nadie, y el dominio del Real Madrid que se traducía en un gol, con un Barça con muchísimos problemas en esa línea de tres atrás. Bueno, pues 0-1 por delante del Real Madrid, el Barça con uno menos y siguen quedando muchos minutos todavía. Sí, muchísimos minutos, y desde luego el conjunto blanco estaba con mucha tranquilidad en los partidos en los que se le ponía más de cara en el Camp Nou. Santi Aragón de nuevo abriendo para Mitchell, autor del tanto al centro de Mitchell. El despeje de Nando. Minutos de zozobra para la zaga del Barça, que ve cómo está perdiendo en casa en esta ida de la Supercopa. Además en inferioridad numérica y con muchos nervios en la grada. Que bueno el recorte ahí de Chendo. Ahora apareció perfecto Alex al corte. Sacando el central del Barça. Ahora al corte y sin mayor novedad. Ahí intentaba la carrera Lluís y la falta, como decíamos, de Santi Aragón para evitar la contra del FC Barcelona. Real Madrid, que ya había conquistado la Supercopa de España en este estadio hacía tan solo 2 temporadas, en el año 1988, y que iba camino de su tercer título consecutivo de Supercopa. Eso es, a camino de... Un título que no había ganado nunca, la ganó en el 89, se la ganó en el 88, en el 89, y intentaba hacer lo propio también en esta temporada 90. Ganaba tres títulos, como dices, el primero del 88, y venía de ganar 5 ligas consecutivas. Eso sí, en una temporada que empezó mal, tampoco terminó muy bien, pero que en esta Supercopa el Real Madrid doblegó al Barça con relativa facilidad, eso sí, marcado por la expulsión de Hristo Stoichkov y de Johan Cruyff. Ojalá hacía balón parado, intentaba el remate Nando, que era de los que mejor iban en el Barcelona de cabeza. Tratando de salir Manolo Sanchís ahí con la presión de Lluís Carreras, de nuevo en el apoyo con Hugo Sánchez de espaldas. La ponía para Mitchell, ojo al error ahí en el pase, pero reacciona bien Spasic. Para Mitchell, la salida para Chendo. Tocando hacia el centro, tiene mucho campo por delante. La apertura hacia la izquierda para carrera de Emilio Butragueño. No entrando demasiado en juego, pero siempre que ha aparecido, de luego, providencial. Fíjate, Solana en el recorte, que bien Solana dentro del área con el disparo con la izquierda.
Bien Solana ahí delante de López Recarte, sacó el disparo con la izquierda. Muy activo el Chucho Solana. Y el semblante serio ahí de Cruyff y de Gaspar, si lo ven un poco más arriba a la izquierda, también puro manojo de nervios, Joan Gaspar. Sí, está Gaspar, que luego hizo la apuesta en el 92 que si ganaba el Barça la Copa de Europa se bañaba en el Támesis, como así sucedió. Núñez llegó a declarar que después de ese partido que había una persecución al Barça y bueno, pues todo empezó en una relación bastante tensa entre ambas directivas, marcada por todo lo que sucedió en este partido. De nuevo la salida de Eusebio Sacristán para el Nano Soler, dejando de nuevo para Eusebio. Ahí la presión de Butragueño y de Miche y de Hugo Sánchez a punto de robarle, pero dice Urizar Aspitarte que hay falta ahí sobre Eusebio, que la ponía ya de nuevo para la subida de Sebastián Herrera, de nuevo para Eusebio. Ahí el Madrid presionando y tratando de entorpecer la línea de creación del Barça. Bien Soler ahora saliendo perfectamente, esa zancada también clásica de él. Fíjate cómo se ha marchado de Sanchilo, de Hierro, la pone a la parte izquierda, llega el centro para Lluís Carreras, demasiado largo, aparece López Recarte, buscando uno contra uno frente a Solana, el centro chut de López Recarte, con mucha fuerza se acaba perdiendo por línea de fondo. Sí, llegando ahí muy forzado el Barça en las acciones, le falta un poquito más de paciencia a la hora de llegar arriba. Y comentando esas declaraciones, bueno, pues Núñez dijo que Hugo era un provocador, Michel que el Camp Nou era peligroso. Es decir, bueno, pues un serial importante de... Bueno, iba a haber cambio en el Barça, sí. Se marchaba Lluís Carreras y entraba Urbano, un poco, yo creo que para darle equilibrio, ¿no?, al centro del campo. Sí, Lluís Carreras muy desgastado por todo el trabajo que tenía que realizar en la zona izquierda, sin Stoichkov. Y ahora intentaba darle ahí resaca, un poquito de refresco. Imaginamos por orden de Cruyff que estaba en el palco. Pues la entrada de Urbano en el primer cambio en el partido. Ya en este cuarto de hora de la segunda parte. Con ese 0-1 para el Real Madrid con el tanto de Michel. Ahí Manolo Sanchís, la entrada sobre Julio Solina. Sí, yo creo que tenía cartulina amarilla, efectivamente. Tenía tarjeta Sanchís. Tenía que andarse con mucho cuidado. También Salinas jugando muy fuera de su zona habitual, al igual que Hugo, y lo estaba consiguiendo el Real Madrid, que no pudiese jugar su juego. Un Cruyff que evidentemente muy dolido, ¿no?, por la expulsión, y bueno, a Urizar la verdad que le cayó de todo al día siguiente en la prensa. Sí. Urizar nos machacó, llegó a decir Cruyff, bochorno y escándalo, titulaba la prensa de Barcelona. Bueno, la verdad es que... Y otra noche para la leyenda negra también. Que era una época efectivamente en la que los duelos Barça-Madrid, el Barça solía salir trasquilado, ¿no?, en aquella época. Sí. Los duelos entre Madrid y Barça, y sobre todo después de las 5 ligas del Madrid, en el Camp Nou existía esa sensación, ¿no?, de que el arbitraje era siempre contrario. Pero fíjate Urbano, que balón le mete para Soler, el centro de Soler. Y, preciosa ahí la estirada, un gato absolutamente ahí, Paco Bullo. Para evitar que ese balón se perdiera por línea de fondo. No había tenido mucho trabajo Paco Bullo en este partido, con Stoichkov al principio, pero luego el Barça bajó bastante ahí el nivel. Ahí vemos el centro de Soler. Sí, va. Sí. Un poquito al palo quizás. Ahora ahí fuera de juego. Ahí en la posición de Emilio Butragueño, que ha sido el autor del pase. Tuvo la mejor oportunidad Emilio Butragueño en la primera parte, en un balón de Villarroya desde la izquierda que salvó perfectamente Andoni Zubizarreta, y luego bueno, pues en ese desmarque que sirve en bandeja el tanto para Michel, y el 0-1 que está en el marcador, el centro de Guillermo Amor, la salida de Paco Bullo ahí. Muy bien, Paco Bullo. Sin problemas. El Barça intentaba en velocidad, pero el Real Madrid estaba guardando muy bien las espaldas con ese 0-1. Ahora la salida de Villarroya, que le señalan falta. Luego el encontronazo con Nando y la mueve ya Eusebio con velocidad, tratando de enmendar ese 0-1 en contra en este partido de la Supercopa de España. De nuevo para Nando, de primeras Eusebio, bien a la izquierda para la aparición de Alex. Ahí la subida del central, metía ese balón para Urbano, pero va a aparecer Michel al corte perfectamente. La salida del balón ahí con tranquilidad el conjunto de Alfredo Di Stéfano, que evidentemente era todo lo contrario al banquillo del Barça.
absolutamente calma y tranquilidad. Sí, desde luego, porque como decíamos, el Real Madrid venía de un comienzo de temporada muy difícil y esta Supercopa significaba un punto de inflexión en el Madrid para intentar recuperar el terreno perdido, porque el club no estaba viviendo la temporada más tranquila con la destitución de Tosak y la eliminación de la Copa de Europa. Ahí le robó Manolo Sanchís a Eusebio la pelota a la salida de Chendo. Ahí está el capitán del Real Madrid tocando de nuevo para Manolo Sanchís con el 0-1, evidentemente mucho más cómodo el Real Madrid sin arriesgar demasiado la pelota. Ahora es Santi Aragón metiéndose el balón, intentaba para el desmarque de Hugo Sánchez y de Emilio Butragueño, pero ahí falta que yo creo que le piden en el arranque de la carrera, ¿no?, de Emilio Butragueño. Sí, ahí nada más controla la pelota Butragueño. Tampoco era un futbolista que se quejase prácticamente nada. Y ahora el Real Madrid, vamos a ver si intenta ahí Hierro, quizás colgar la pelota. Ahí va la jugada ensayada, pero no salió nada bien de Fernando Hierro. Creo que intentaba tocar para Hugo Sánchez, pero Hugo no lo entendió, Hugo se desmarcaba. Sí, exacto, Hugo le tiró la carrera. Pero sí es una jugada que más hacían habitualmente, que era Hierro para Hugo. Hugo protegía muy bien con el cuerpo. Y volvía a eso es, y volvía para el disparo luego de Fernando Hierro. Ojo la carrera de Urbano ahí con Chendo. Hay Chendo en velocidad, complicadísimo de sobrepasar. Sí, desde luego ahí en el lateral derecho lo de tener muy difícil Urbano. También las ayudas de Michel, fundamental en esta segunda parte. Con 0-1 el Madrid se permitía eso. De nuevo Soler. Vuelve a recuperar Manolo Sanchís para el Real Madrid. Michel con mucho campo por delante. Ahí está el 8 blanco, tratando de ganar metros el autor del tanto. La pone para la subida de Santi Aragón. De nuevo Santi, que viene para Michel. ¿Cuántos espacios? Cuidado Michel dentro del área. Intenta poner para el butragueño. El disparo fuera. El disparo con la izquierda. Y luego ahí Hugo y Butragueño, que nos ha hecho mucha gracia, ¿no? Echar una miradita, ¿no? Sí, sobre todo Hugo Sánchez. Hugo y Butragueño echan una miradita ahí a Michel, que quizás no era la mejor opción el disparo y menos con la izquierda. Pero el Real Madrid empezaba, desde luego en esta segunda parte, estaba comodísimo, jugando a la contra con mucha facilidad. Y se notaba de forma brutal cómo había condicionado el partido la expulsión de Stoichkov, porque el Barça sufría mucho para crear ocasiones. De nuevo intentaba ahí Julio Salinas. Todo el partido perseguido, la sombra absolutamente de este hombre, de Spasic, que con cartulina amarilla aguantaba bastante bien el marcaje sobre Julio Salinas. Su primer clásico con buena nota. Ahí estaba el marcaje absolutamente individual por cualquier zona del terreno de juego. La apertura de Eusebio para Urbano. Rezando para Soler. Buena la anticipación ahí de Michel. Cuajando una segunda parte bastante mejor que la primera, ¿eh? Sí, mucho más presente ahí, sobre todo en la banda derecha. En la primera situado más en el centro del campo, pero ahora ya en su zona habitual. Como decíamos, Santi Aragón un poquito más desaparecido, Sanchís en el medio centro y el Real Madrid con mucha pausa y llevando la posesión del partido. Santi Aragón de nuevo para Villarroya, otra vez para el 10, para el Cerebro. Blanco dejando para Spasic. Tocando bien para Fernando Hierro, de nuevo para Manolo Sanchís, la subida de Hierro, que también evidentemente se prodigaba cuando encontraba espacio y lugar en esas subidas. A la recuperación de Nando, intentaba colocar arriba de nuevo para Julio Salinas. Y otra vez el Real Madrid a la carga, metiendo ese balón para Villarroya, pero estaba invalidada la acción por posición adelantada. Bueno, Villarroya tuvo un buen inicio de partido, pero luego desapareció un poquito, quizás ayudando mucho también atrás. Jugador que podía jugar también en el lateral izquierdo. Y era una de las novedades con Santi Aragón, con Spasic y con Jica allí. Ecuador de la segunda parte de este encuentro de ida de la Supercopa de España, año 90, con 0-1. Ha marcado Michel en el 54 de partido y el Barça, recuerden, con un futbolista menos después del monumental lío en la primera parte. Expulsado Johan Cruyff, expulsado Hristo Stoichkov, que se marchó dándole un pisotón al colegiado del partido, Auriza Raspitarte, un pisotón que ya hemos comentado le costaría muy caro al búlgaro. Muy caro. En esta su primera temporada en el Barça. 12 partidos, 2 meses inactivo y una sanción que... Casi 800.000 pesetas de... Sí, rozaría el millón de pesetas, y que llevó desde luego una semana en la que hasta que se decidió, con cruce de declaraciones por parte sobre todo de Núñez, Cruyff, contra el estamento arbitral, y hablando de una persecución de la Federación al Fútbol Club Barcelona, que se llevó por delante, bueno, pues
unos años bastante crispados. Luego ya el Barça dominó el fútbol español en esas 4 ligas consecutivas y se calmó un poco la historia. Viene López Recarte en el centro, demasiado pasado de nuevo, se le vuelve a ir. Hay un poco desesperado Julio Salinas, que ve como no le llega ningún balón. Ojo, la llegada de Urbano, pero dice el asistente que se le marchó por línea de fondo a Urbano. Una de las novedades en esta segunda parte, que ha entrado sustituyendo a Lluís Carreras. Y este es el hombre del partido, sin duda, del que tanto se iba a hablar, Urizar Azpitarte. Acaparó todas las portadas Urizar el día siguiente. Fue el protagonista y bueno, la verdad es que el primer clásico de Stoichkov dio bastante que hablar. Sí, ha habido jugadores en la Liga Española cuyos debuts han sido sonados, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el debut de Amedeo Carboni con el Valencia, que también acabó siendo expulsado en el día de su debut. Bastante carácter también Amedeo Carboni. Sí, estos jugadores que, bueno, pues llegan... llegan, en este caso no era el debut de Risto, pero sí era su primer clásico, ¿no? Con el primer clásico, que llegaba del CSKA de Sofía y como decimos, con Ronald Koeman y Michael Laudrup formaban el trío de extranjeros del Barça, que luego ya en el siguiente clásico de Liga ganó al Real Madrid y empezaba a ejercer el dominio en el fútbol español. La subida de Chendo ha evitado que el balón se fuera por línea lateral, le defiende Urbano, sigue Chendo levantando la cabeza, buscando algún compañero desmarcado, pero ahí no se entendió demasiado con Santi Aragón. Y bueno, pues el 0-1 es bueno para el Real Madrid, pero yo da la impresión de que sí, que tiene capacidad, ¿no?, para aumentar un poco más el ritmo y hacer un poco más de daño a este Barça en inferioridad. Sí. Porque incluso con igualdad en el tramo final de la primera parte fue muy superior el equipo de Di Stéfano al conjunto de Cruyff. Da la sensación de que el Real Madrid con poquito estaba creando peligro. Cuando vimos el banquillo, sí, estaba Pirri, estaba Di Stéfano, estaba Jaro, Aldana también. Sí. Y bueno, pues... Y ahí las voces de Alfredo Di Stéfano indicando algún tipo de instrucción. Julio Salinas en el saque. Rapidísimo ahí para Guillermo Amor. La pelea de Guillermo Amor dentro del área. Qué bueno el recorte. Llega Julio Salinas, dispara. Saca Paco Bullo. Cuidado que sigue el ataque del Barça. La llegada de Eusebio. Ahí entró con mucha fuerza. Se pidió un posible penalti, pero ni lo protestó Eusebio ni ella absolutamente nada. En el control Eusebio pierde la oportunidad de crear peligro. Muy bien Guillermo Amor, que además se encuentra rápido a Julio Salinas, que dispara la primera vez que Julio ha tenido una oportunidad de verdad de libertad, ¿no? Y buena la respuesta de nuevo de Paco Bullo. Sí, sí. Metiendo el antebrazo derecho, aunque dejó un balón que quizás pudo haber aprovechado luego este hombre. La mano de Villarroya. Sí. Muy difícil de ver ahí, de nuevo. En cualquier caso, el público lo reclamó. Eusebio, sí, es verdad que no solicitó absolutamente nada al colegiado. Parece que lleva más a trompicones el Barça. Sí, vamos a verlo en esta toma. Parece no que sé si la mano es... Igual toca el pecho de sí, Eusebio. Llegaba ya muy forzado. Y bueno, ha tenido al menos la primera oportunidad clara el Barça de la segunda parte. Sí, sí. Ahí Eusebio de nuevo manejando para Nando. Nando levantando la cabeza, buscando el envío en largo, abriendo el campo, pero ahí aparece Solana al corte. López Recarte de nuevo para Julio Salinas. Viene Spasic, ahora anticipa perfectamente el central. La salida de Spasic con esa zancada también tremenda que tenía. Fíjate cómo fue Spasic ahí, ¿eh? Sí, fue absolutamente a toda. Ahora es el mexicano Hugo Sánchez metiendo ese balón a la espalda para Emilio Butragueño. El control de Emilio. Ahí le fue demasiado certero, se le fue un poco justo lo necesario para que Alex reaccionara. Ya el partido abierto. Y yo creo que le interesa mucho más al Real Madrid, desde luego. Aunque vaya por delante en el marcador, porque con esa superioridad puede encontrar muchos espacios. Sí, vemos a Hugo que intenta salir un poquito de su zona. Y Butragueño ya más presente, controlando el juego. Y el Real Madrid con tranquilidad, buscando sobre todo las bandas con Mitchell y Villarroya, que es donde ha hecho más daño el Barça. Chendo pidió unas manos, ahí fuera de juego ahí. Ahí fuera de juego de Mitchell, se pidió unas manos previa de Chendo. Y yo creo que lo que señaló el asistente fue el fuera de juego, la posición adelantada de Mitchell, ahí lo vamos a ver. Primero, no sé si señala la mano, pero ya era fuera de juego. Sí, bastante claro. De nuevo moviendo López Recarte para Sebastián Herrera. Para Nando. El Madrid ahí que tampoco adelantaba demasiado la línea de presión, prácticamente esperándole en el centro, metiendo arriba para Salinas. Era un resultado muy bueno para el Real Madrid, pero lo que tú dices, daba la sensación de que podía hacer mucho más daño.
Bien, Salinas ahí en esa acción, aguantando para Guillermo Amor con Manolo Sanchís, del colegiado, que hay falta favorable al Fútbol Club Barcelona. Puede ser una buena oportunidad también a balón parado. Sí, en estas acciones, a ver si las ha aprovechado el Barça, porque en las otras está teniendo muchos problemas. Va a sacar el mismo Guillermo Amor con la subida de hombres como Nando. Pues preparado Guillermo Amor para golpear ese balón. Urizar Azpitarte, Alicia Solana, que tiene que retrasar un poco su posición. Y ahí va el envío con la derecha. Área pequeña, el remate fuera. Vaya oportunidad de Urbano para haber colocado el empate. Uno, la más clara para el Barça. Clarísima. Prácticamente de todo el partido. Entra en segunda línea absolutamente solo. Y el balón que buscaba la cepa del palo izquierdo de la portería de Paco Bullo. El toque de Solana despista y llega a rematar, yo no sé si prácticamente con el pecho. Sí, un remate raro, pero entraba solo. Entraba muy fuerte, quizás llega antes de lo previsto a la jugada. Y ahí ha tenido el Barça otra ocasión clarísima. Bueno, pues ya con dos zarpazos el Real Madrid tiene que tener un poquito más de cuidado. Oportunidad para el Barça. Se volvía a animar de nuevo a la grada del Camp Nou, pese a estar con uno menos. Evidentemente este tipo de acciones son las que tiene que aprovechar, esas acciones a balón parado, como casi ha hecho Urbano ahí en ese remate de cabeza. Soler dejando de nuevo para Nando, para Eusebio. Ahí encima tenía Hugo Sánchez. Al corte Chendos, vuelve de nuevo el Barça a la carga, viene Soler en la conducción. Dejando para Eusebio. Eusebio ponía la frontal del área, sale Solana desde atrás. A punto de recuperar de nuevo el Barça. Viene Eusebio, quiere dejar para Guillermo Amor. Guillermo Amor para la subida de López Recarte. Viene muy bueno el autopase de López Recarte. Viene Sanchís a taparle. Aguanta López Recarte. Ahí en esa acción la pone para Julio Salinas. Con él está Spasic. Aguanta Julito y se le marchó. Se le marchó el control a Julio Salinas. No le sale nada a Salinas. Y es ahí además donde tiene su mejor versión. Jugando de espaldas, aguantando la pelota para que lleguen los jugadores de atrás. Y viene el marcaje de Spasic, en ningún momento perdiendo la cara al partido. Y bueno, empezaba un poquito la desesperación del Barça, los problemas físicos ahí de López Recarte, y viendo cómo el tiempo pasaba en un partido de ida con el marcador en contra y sabiendo que había que visitar el Bernabéu, donde se le estaba dando muy mal el Barça en los últimos años. Justo en el 30 de la segunda parte, restaban únicamente los últimos 15 minutos de esta de la Supercopa del año 90, con el 0-1 con el gol de Michel, y el Barça siempre con uno menos. Vaya entrada ahí por detrás sobre Manolo Sanchís, bastante dura de Guillermo Amor. Entrada clara, llega tarde Amor, de los mejores del Barça en este partido, y Sanchís controlando muy bien también. Sí, ahí la falta es clarísima, anticipa Manolo Sanchís y mete ahí el muslo derecho con el que pita la falta, pero sin amonestar a Guillermo Amor, que marcó un gol histórico en el Bernabéu años más tarde. El Benidorm. El de Benidorm, sí. Efectivamente. Precisamente, además, el estadio tiene un nombre de Guillermo Amor. Ahora hay falta que señala ahí Urizar Azpitarte, favorable al Real Madrid. Ahí vemos la línea defensiva con Nando, con Alex y con Sebastián Herrera, el chaval que, como decíamos, debutaba con el marcaje a Hugo Sánchez, y la verdad que lo iba a hacer muy bien. Sí, desde luego iba a ser de los más destacados del Barça y no iba a dejar a Hugo hacer su juego. Lo pasó bastante mal Hugo Sánchez en este partido para tener ocasiones. Eso lo recordamos de momento, esa chilena desde lejos. Sí, una posición muy lejana, efectivamente. Ahora el Barça, que perdía la pelota demasiado rápido, aunque tampoco el Madrid es capaz de aguantarla demasiado en su dominio. A Andoni Zubizarreta dejando ya y tocando hacia la izquierda, ahí para el Nano Soler. Con él está Villarroya. Soler siempre muy bien, Soler, saliendo muy bien parado de esa zancada. Que bien la pone para la llegada de Urbano. Urbano levanta la cabeza. Sale Paco Bullo y con problemas se puso espacios por medio. Fernando Hierro, la que trata de salir también. Y otra vez Urbano, que bueno, la verdad que ha tenido un par de oportunidades y buenas llegadas por la izquierda. Sí, ha estado ahí presente. Muy buena la jugada de Soler. El pase en profundidad, y ha desaprovechado el Barça otra ocasión que parecía muy clara. Cuidado la llegada de nuevo del Real Madrid. Ahora sin querer arriesgar demasiado. Sí, el Madrid contemporizando ahora un poquito, intentando matar el partido. Santi Aragón para Michel, ahora ha cambiado de banda aquí en la
Parte izquierda, el recorte de Mitchell, dispara con la derecha, pero ahí estaba muy lejos de la portería. Aquí lo vamos a ver la repetición. La llegada de Urbano, sí, a ver si hay algo raro en esta Piensa acción. demasiado quizás, ¿no? A la hora de hacer el pase, y ahí Spasic hay unas puede manos. tocar. Sí, hay unas manos de Spasic, efectivamente. Toca a Paco Bullo, se tira Spasic y el balón le rebota en la mano de... El rebota en el brazo. Bueno, la verdad es que es una jugada bastante confusa. Sí. Pero tal y Es como una acción estaba que el tema, es una acción en la que tampoco se ha avanzado demasiado en el mundo del fútbol, porque estamos prácticamente con las mismas. estamos con las mismas de si señalar o no esa acción. De si esas acciones son o no punibles, son o no manos. Está claro que no era intencionada, pero era mano dentro del área. Sí, desde luego. Y tal y como estaba el clima en el Camp Nou, pues cualquier cosa era sancionable. Estamos viendo a Sí, Aldana. pues Santiaragón y Aldana, efectivamente era el primer cambio de Alfredo Di Stéfano. Se marchaba Santiaragón. El más discreto, ¿no? En esa zona del Real Madrid, Santiaragón. Y Aldana, que le iba a dar más equilibrio ahí, más físico en el centro del campo, para controlar un poquito más la pelota al lado de Sanchís. Y la entrada efectivamente de Adolfo Aldana al terreno de juego para disputar últimos 10 minutos de esta ida de la Supercopa. Ahí lo tenían en el marcador con el 0-1 el tanto que anotaba Mitchell. Y ahora trata de despejar ese balón precisamente. Recuperando de nuevo Herrera, la línea defensiva para Nando. Nando jugando ya en campo del Real Madrid, la ponía para Guillermo Amor, que efectivamente es el que está teniendo de lejos mayor presencia junto con Eusebio, Sí. en la línea de creación del Fútbol Club Barcelona. Ahora descaradamente a la contra el Madrid. Sí. El Barça tiene que asumir riesgos. Un 0-1 es muy cuesta arriba para la vuelta en el Bernabéu. Ahí aparece de nuevo Eusebio. Soler aguantando y dejando ya de nuevo para Nando. 3 para volver a iniciar el Barça, apurando últimas opciones del partido para maquillar ese 0-1 en contra. Pensando también lo que puede ocurrir luego en la vuelta en el Santiago Bernabéu. Bueno, cánticos en contra de Hugo Sánchez. Después también de ese gesto en la primera parte, que tendría la sanción, el expediente de la federación. Sale ahí bien Adolfo Aldana, dejándola para Villarroya. Villarroya ya metiendo ese balón para Emilio Butragueño, que bien le deja pasar para Hugo Sánchez, pero al mexicano. ¡Al palo! ¡Al palo Hugo Sánchez! La transición rapidísima. Aldana, Villarroya, deja pasar a Emilio Butragueño. Y Hugo Sánchez, sin moverse, Qué clásico, conforme ¿no? le llega, le suelta un zapatazo con el exterior. Primero, De la bota izquierda directamente a la madera. ¿Cómo sonó, eh? sí, y primero el detalle de Butragueño, cómo deja pasar la pelota perfecto, Qué listo ahí, eh. muy listo. Y Hugo Sánchez, fíjate con qué tranquilidad, sin moverse. Uf, ¿dónde la pone? al Increíble, primer toque. Cuidado la reacción del Barça. Viene Julio Salinas, tiene el apoyo de Urbano en corto. El balón pasa para López Recarte, le pega López Recarte a la grada. A la grada el disparo de López Recarte. Bueno, se vuelve a animar el partido de nuevo en este tramo final. Sí, el Barça ya arriba claramente, asumiendo, como decíamos, muchos riesgos. Y conlleva eso, tener ocasiones, pero también dejar al Real Madrid con esa libertad entre Hugo y Butragueño, que le puede matar a la contra. Fíjate ahí cómo le pega con el exterior. Sensacional. Es que además está muy abierto Hugo Sánchez y le coge una parábola increíble el balón. Golpeaba Paco Bullo de nuevo en el saque de puerta para Amor. Ahí está Guillermo dejándola para López Recarte. Corre Solana, corre también Villarroya ahí en la ayuda. Bien López Recarte, aunque al final se dejó la pelota fuera. Moverá de nuevo el conjunto de Alfredo Di Stéfano, que ha hecho un cambio. Recuerden la salida de Santiaragón, la entrada de Adolfo Aldana en el Barça. Bueno, se marchó Luis Carreras en la entrada de Urbano, un cambio que sí que le ha generado algo positivo al Barcelona, por lo menos un poco de aire, de oxígeno ahí en esa parte izquierda. Nando retrasando para Andoni Zubizarreta, y este yo creo que ha decidido jugar en corto, dejando para Herrera, metiendo a la izquierda, ahí para Urbano precisamente, y bien Mitchell de nuevo en la ayuda defensiva. El Barça ha entrado en las prisas ya. Ahí retrasando Soler, también buen partido, Sí, con sí. mucha participación. Muy bien Soler, desde luego. Y este el que la juega es Alex, levantando la cabeza, metiendo arriba el balón. Spasic de cabeza, pero yo creo que estaba
anulada la acción, sí, por falta, ¿no? De Spassi sobre Julio Salinas. Pegado a Salinas durante todo el partido. Todo el santo partido. Salinas, de luego, que se acordará de este marcaje. Fue bastante fuerte y uno de los mejores partidos de Spassi con el Madrid. Fueron pocos, pero alguno bueno hizo. Ahí estaba de nuevo Salinas, que bien Salinas ahí, se marchaba de Spassi, defendió por Solana, provocando al final el saque de esquina, y lo hizo muy bien. Muy bien, el recorte clásico de espaldas de Julio Salinas. Logra irse de Spassi por una de las pocas veces del partido y muy bien la ayuda del Chucho Solana. El saque de esquina en corto, el centro de nuevo, la llegada de Urbano desde atrás, el balón dentro de Nando, pero ahí hay fuera de juego de Urbano precisamente. Bueno, pues otra oportunidad que ha tenido el Barça en esta acción a balón parado, que es donde más peligro está generando sobre la portería de Paco Bullo. Sí, en esa faceta el Real Madrid está cuidando mucho no hacer faltas para que el Barça no tenga la superioridad. Vemos como Mitchell se instala prácticamente ya en el medio campo para controlar el partido. Ahí está Solana con López Recarte, dice Urizar que hay falta. Bueno, Urizar sí es verdad que ha tenido un tramo, la primera parte ha sido la más complicada, sobre todo con ese lío con Risto y demás, pero luego la verdad que tampoco ha tenido demasiado lío, ¿no? En realidad ha sido todo el momento con Cruyff y luego lo de Stoichkov, pero si hablamos del resto del partido no ha habido acciones realmente muy polémicas, pero está claro que todo ha marcado la expulsión de Stoichkov. Hubiésemos visto otro partido. Es bastante raro. Cuando vemos ahora calentando en el Madrid quizás algún cambio, veamos ahí a Maqueda, por ejemplo. Sí, está por Maqueda, efectivamente. Vamos a ver si Alfredo Di Stéfano se decide hacer algún cambio más. Mira cuánto queda, ¿no? Salinas, el Barça con el tiempo en el cuello. Sí, ya entrando en los últimos 5 minutos prácticamente del partido. Ahí está de nuevo Julio Salinas, el recorte delante de Spasic. Y ahora de nuevo el... Desesperado, ¿eh? Sí. Reclamaba una posible falta y el delantero del Barça. La salida de Manolo Sanchís, ahí trataba Villarroya de aguantar, era Vino Butragueño de espaldas para Adolfo Aldana. Aldana para la subida de Mitchell, el autor del tanto en el 54, que vale el 0-1 de momento en esta ida de la Supercopa del año 90. Que bien para Adolfo Aldana. Aldana intentaba ahí habilitar a Villarroya, pero... Se cambió de banda ahí Villarroya en esa contra, sí. Urbano con Chendo, ahora Chendo bien. Tapó perfectamente dejando para Mitchell. Sí, hay posición adelantada del futbolista del Real Madrid. Marcando ahí la jugada Urizar Azpitarte, moviendo de nuevo el Barça con velocidad, tratando de apurar, buscando un empate milagroso que le deje una mejor situación para el partido de vuelta. Metía ahí Herrera arriba, dejando para Julio Salinas, tocando para Guillermo Amor. Salía Villarroya, también un auténtico todoterreno, ¿eh? Kilómetros y kilómetros de esfuerzo. Sí. Villarroya capaz de jugar en los dos laterales, también en cualquier parte de la banda en el centro del campo, y un jugador muy polifacético, quizás con escaso talento, pero que bueno, que cumplía bien, correcto su función. Ahí salía, intentaba la internada Soler, el Real Madrid de nuevo con problemas a la salida de la pelota. A pesar de estar con un hombre menos, el Barça no ha sufrido demasiado en defensa. Ahora sí a la contra puede montar espacios, viene Mitchell, pero tampoco lleva un ritmo demasiado rápido de contra. Abriendo muchísimo el campo para Hugo Sánchez, y el mexicano, que no se lo cree, que le digan que está en fuera de juego. El público estaba a la mínima ahí con Hugo. La verdad es que aquí parece que no era fuera de juego. Daba la impresión de que no, efectivamente. De que era Soler el que cerraba ahí y no estaba en posición adelantada, pero así lo vio el asistente de Urizar Azpitarte. Entrando ya en los últimos instantes del encuentro con el 0-1. Tiene ese balón de nuevo arriba para Salinas, siempre Spasic, vaya duelo tremendo. Sí, individual. Y ahora de nuevo la falta. Marcaje a la antigua prácticamente ahí de Spasic. Cuando él se salía, Sanchís se colocaba de central con Hierro. Y muy trabajado ese aspecto por parte de Di Stéfano. Y al Barça no, bueno, evidentemente, llega allí. Sí, pues ahí iba a entrar el rumano, se iba a marchar Mitchell. Ahí está el cambio, efectivamente el segundo. En las filas de Alfredo Di Stéfano, ahí entraba Gica allí para jugar prácticamente nada. Sí, los últimos segundos del partido. Y la bronca tremenda para Mitchell, autor del tanto en el 0-1 en esta idea de la Supercopa del año 90. Mitchell protagonista. Protagonista Mitchell y también Javi, una de las novedades del Madrid, procedente del Steaua, campeón de Europa, precisamente frente al Barça, en esa final de Sevilla. Y que luego además Javi iría al Barça, sí, años más tarde. Haría el camino inverso. Haría el camino inverso, efectivamente. No tuvo tampoco
la presencia desesperada Sí. Javi en el Madrid. Hablábamos en la Supercopa del año 88, donde Bernd Schuster comparecía, ¿no?, en el Camp Nou, vestido de blanco, procedente del Barça, y efectivamente pues iba a haber un camino inverso en el caso del rumano Dica allí. Intercambios que, bueno, no han sido muy numerosos, pero sí muy llamativos los que ha habido, Empezaban en esa época, sobre todo. Sí, sí. Ahí, ojo de nuevo, Villarroya la pone para Aldana. Zubi. Vaya presión, Oportunidad clarísima en esa contra. Llegaban hasta 4 hombres del Real Madrid. Ahí salvó media Supercopa. El Barça estaba vendido con una superioridad del Madrid de Sí. 3 futbolistas contra 2. Y ahí sí parecía que había fuera de juego Aldana, ¿no? Tardó mucho Villarroya en, Sí, en sí. meterle ese balón. El pase era bastante malo. Ahí de nuevo Salinas. Ahora liberado del marcaje de Spasis, pero con Fernando Hierro muy encima de él. De nuevo para Urbano con Chendo. Aguanta Urbano ganando línea de fondo, metiendo velocidad. Intentaba sacar el centro. Taponado ahí bien Chendo. El capitán blanco ya con la cabeza la pone ya para Villarroya. De nuevo para Chendo. Perfecto, Chendo. Otra vez en la salida. Muy seguro casi sí. siempre todo el partido. Y si Stoichkov pues, ha ganado una Respirando un poco más tranquila. tranquilidad Sí, sí. tremenda. Y no ha tenido ningún problema. Cuando empezaban ahí los problemas con la grada, si alguien pensaba que todo empezó con lo de Luis Figo, pues Sí, sí, no, no. ya había de todo en los dos campos, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou. Era un clima muy, muy, muy enrarecido. Uf, madre mía, vaya balón de Vaya Nando regalito. atrás. Sí, sí. Vaya balón de Nando atrás. Y va a tener oportunidad el Real Madrid ya con el tiempo cumplido en esta acción a balón parado de aumentar la ventaja desde 0-1 que ahora mismo tiene el conjunto blanco. Me pedía ahí Zubizarreta que se calmase un poco el público. Sí. Ahí vamos con la acción a balón parado, el saque de esquina, el remate de Hierro, pero llegaba ahí bastante forzado y no pudo darle ni fuerza ni dirección. Y de nuevo Andoni moviendo la pelota para su equipo. A ver si tenía tiempo el Barça. Queda muy poco para intentar una última, y la vuelta en el Camp Nou, en el Bernabéu, muy difícil. Sí, sí, desde luego, con un 0-1 en contra, y como decíamos además, con un Cruyff en el Bernabéu, era muy dado Hacer cambios. a inventos un poco extraños, ¿no? Sí, sí. Cambios y raros que tardó el Barça de Cruyff en ganar en el Bernabéu, a pesar de ganar las ligas. Ahí señalaba falta de nuevo Urizar Azpitarte, y ahí está. tienen la imagen de Cruyff, jovencísimo ese Cruyff, y de Joan Gaspar, también muy joven también. Lo que le quedaba ahí por sufrir a Gaspar en el palco ese. Bueno, además Cruyff había tenido problemas coronarios, había tenido que dejar el tabaco por el famoso chupachus. Sí. No era muy aconsejable tener ya mucha tensión por parte de Cruyff después además de este tipo de partidos. Ojo el disparo ahí de Fernando Hierro, durísimo, intentando ahí sorprender a Zubizarreta. Reclamaba a Fernando Hierro que había tocado el guardameta del Barça. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver. No se llega a apreciar. No se apreciaba, ¿no? No daba la impresión. Y ahí yo creo que se ha mostrado amarilla a Andoni Zubizarreta. A Hugo Sánchez parece. Por intuimos molestar a Zubizarreta. En el saque de puerta. Bueno, pues estuve preparado ya con el tiempo cumplido, con el 0-1, con el tanto de Mitchell. Cruyff, que solo ha hecho un cambio, la entrada de Urbano por carreras y nada más, no ha movido más el equipo, pese a estar con un hombre menos toda la segunda parte. Ahora Villarroya aguantando ahí con Nando en la presión. Sigue Villarroya esperando la llegada de un compañero. Aparecía Aldana a punto de perder, y al final dice Colegiado que no hay tiempo para más. Se acaba. Gracias, Rodrigo Marcial. Gracias. Gracias a ustedes. Así se vivió esta Supercopa de España en la ida. 0-1 la victoria para el Real Madrid con el tanto de Mitchell. Todo quedaba pendiente de la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid iba a dar cuenta del Barça con una victoria cómoda, ¿no? Sí, luego el Real Madrid vencería en el Santiago Bernabéu por 4-1. Y el Barça, eso sí, en el siguiente clásico de Liga ganaría la Liga, la primera de Johan Cruyff, pero eso sí, el clima muy polémico. Sí, sí, un partido que desde luego pasaría a la historia, y lo están viendo con un ambiente en la grada realmente tremendo, y que pasaría a la historia, como decimos, por esa expulsión de Hristo Stoichkov, y sobre todo por la reacción de este una vez expulsado. Ese pisotón tremendo sobre Urizar Azpitarte, que ya tuvo que saltar al terreno de juego la segunda parte, absolutamente protegido por los miembros de la Policía Nacional, y tenía, como van a ver, que ocurrir de nuevo lo mismo. Se marchaban todos los jugadores, y ahí protegido el trío arbitral con Urizar Azpitarte, con
el delegado del Barça. Fíjate, cómo tenía que salir. Pidiendo que se fueran los asistentes y luego él ahí ganando el túnel de vestuarios, la salida de Luis Azpitarte en el estadio del Camp Nou. Tremendo el ambiente. Tremendo el ambiente y el Real Madrid, fíjate, tenía que esperar a tener seguridad de la policía para encarar los vestuarios, porque sobre todo Hugo Sánchez, después de esos gestos, que se le abrió expediente y el público le esperaba, gran parte del público, con muchas ganas en esa zona. Bueno, pues hay Butragueño, Bullo y Hayes.